Son las 8 de la mañana, ya cedemos el testigo a nuestros compañeros de Buenos Días Canarias. Isaac Tacoronte, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Estíbaliz, buenos días, Canarias. El invierno, que por cierto también ha llegado al paisaje de todo el archipiélago unos días antes de la Navidad. El paso de la borrascamilia ha dejado en el Parque Nacional del Teide la mayor nevada desde el año 2016. Los accesos, por cierto, continúan cerrados. Una nevada importante también en el Roque de los Muchachos, en la isla de La Palma. Y en Gran Canaria, en el Pico de las Nieves, eran muchas las personas que llegaban a pie para disfrutar de este paisaje. Hoy es lunes 15 de diciembre, comenzamos. Los servicios de emergencia han intervenido en cientos de incidencias en toda Canarias con problemas relacionados con el viento, la lluvia o la subida del mar en puntos costeros. Hasta ahora queda activa únicamente la alerta por fenómenos costeros adversos, pero precaución con los desprendimientos que puedan producirse en los próximos días. Canarias registra un fuerte repunte empresarial en octubre con un crecimiento de casi el 24%, el segundo mayor del país. Se construyeron en total 440 empresas. Los expertos creen que la temporada alta del turismo y la Navidad están detrás de estas cifras. Y comienza en Lanzarote los ensayos de la gala Sobre el mismo mar, con la que Televisión Canaria va a dar la bienvenida al nuevo año. Hoy se va a grabar una parte del espectáculo en el charco de San Ginés y el próximo miércoles el equipo se va a trasladar hasta los Jameos del Agua. Una gala con acento canario, humor y música como los grandes protagonistas. Vamos a estar, por cierto, en directo en los ensayos. Y vamos a conocer lo que va a ser noticia este lunes. Eva Trujillo, cuéntanos. Sí, pues seguimos pendientes del paso de la borrasca Emilia, que ya saben ha dejado nieve, un manto blanco que se ha visto en Gran Canaria. Pero tanto en La Palma como en Tenerife habrá aún que esperar, Lorena de Cobos, para poder disfrutar de ella. Así es, Eva, hay riesgo de desprendimientos y además hay placas de hielo en la carretera. Por eso, el Cabildo Insular de Tenerife ha cortado todos los accesos al Parque Nacional del Teide, que está cubierto, ya lo comentaba Isaac hace tan solo unos minutos, cubierto de un manto blanco. Una nevada, bueno, de las más importantes desde que se tiene constancia, desde 2016, con una capa de nieve que supera el 1,5 metros de espesor. Se pide a la población precaución y evitar acceder, como digo, a las cañadas del Teide. Y esta tarde el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, dará en Canarias una conferencia sobre la situación de los menores migrantes que viven en nuestro archipiélago. Será a las 6 de la tarde, pero antes nos adelantará algunos de los temas que tratará aquí en Buenos Días Canarias. Se disparan los casos de gripe en nuestro país, pero también en las islas. 125 casos por cada 100.000 habitantes, lo que supone un incremento de un 68% con respecto a la semana pasada. Aún así, la situación epidémica sigue siendo de riesgo bajo o moderado. Y hoy comienza el segundo Congreso Aeroespacial de Canarias. Será a las 9 de la mañana en Maspalomas, en Gran Canaria. Acudiremos a una ponencia sobre el emprendimiento en este sector industrial, a la que también asistirá la Secretaria General de Innovación del Gobierno de España, Teresa Riesgo. Y hablamos ahora de deportes. Empezamos con la Unión Deportiva Las Palmas, que sumó un empate a 1 en su accidentada visita al Ceuta en el estadio Alfonso Murube. Un resultado con Jonathan Viera y Jesse titulares, por cierto. Los canarios con sensación amarga porque merecieron más y pudieron incluso saltar puestos de ascenso directo. Y hablamos ahora del Club Deportivo Tenerife, que sí que ganó en Asturias. 0-1 vencieron los blanquiazules con otro gol de Enrique Gallego y siguen en lo más alto de la clasificación del Grupo 1 de la Primera de la Real Federación Española de Fútbol. Y buenas noticias las que nos deja el mundo del surf. Los conejeros Dylan Donegan y Sol Borelli se proclamaron campeones del mundo sub-18 al ser los mejores en el certamen disputado en Punta Rocas, en Perú. Felicidades a ambos. Pues tras el paso de la borrascamilia este lunes nos deja heladas débiles en Gran Canaria, también en la isla de La Palma, con baja probabilidad de lluvias débiles en el norte de las islas más montañosas. Temperaturas en ligero ascenso. El viento va a ser
noroeste moderado, ocasionalmente fuerte en cumbres y vertientes este y oeste de las islas montañosas. Y así como vemos, amanece en la isla de La Palma. Es la imagen en directo que nos llega de la capital desde Santa Cruz de La Palma. En la Isla Bonita el día comienza con cielos mayormente nubosos, brisa fresca y la temperatura hasta hora de la mañana ronda los 15 grados. Esto no pasa siempre. Gran Canaria, si ya es bonita de verde y de blanco, es mucho más. Merece la pena, merece la pena. No, está cortado. Veníamos a ver la nieve, a tocarla un poco, a hacer un muñequito de nieve. Agradecido y muy agradecido. Este año Santa Lucía nos regó. Esperábamos ya que llegara algo de lluvia así, ¿no? Para ver el agua correr en estos barrancos. Muy bonito, muy lindo, muy lindo. Es digno de ver y es muy bonito y me alegro mucho de que llueva, que hace falta agüita. Y vamos a repasar ya las portadas que nos deja este lunes. ¿Cómo comienza la semana en la prensa? Comenzamos con el periódico El Día, imagen precisamente para el mal tiempo, y titula Últimos coletazos de la borrasca Emilia, Tenerife se prepara para la operación Nevada. Seguimos con el periódico Canarias 7, diversión también en la cumbre, es la imagen, aunque el titular que destaca, vía libre judicial a la provisión de puestos para las jefaturas del ayuntamiento. Vamos ya con el diario de avisos, su imagen es para la gripe, se disparan los casos de gripe en las islas con un aumento exponencial. La curva epidémica repunta al 68% en la primera semana de diciembre. Vamos ahora al diario La Provincia, investigación sobre un presunto depredador sexual, más denuncias al médico de Telde por violaciones de hace 30 años. Vamos a la prensa nacional, El País, que destaca la victoria del ultraderechista Kast ganando las elecciones en Chile. Es una imagen, pero luego destaca un sondeo del 40dB. El Partido Popular sube, pero necesitará el apoyo de un Vox reforzado en Extremadura. Y finalizamos ya con el periódico El Mundo, que titula Vox debe empezar a funcionar de manera profesional y limpia. Ahora conectamos en directo como cada mañana con las capitales de provincia para conocer cómo está la situación del tráfico. Comenzamos, lo vemos con la imagen en directo de la autopista del norte, la TF5, a su entrada a la capital tinerfeña, donde hasta ahora los coches circulan con fluidez tanto a la entrada como a la salida de la capital. Y vemos ahora la situación del tráfico de la Gran Canaria 1 a la altura de Hoya de la Plata, es la entrada sur a la capital. Vemos que de momento hay tráfico fluido dirección sur y algo más de movimiento dirección norte. El archipiélago ha registrado un fuerte repunte empresarial en octubre con un crecimiento del 23,9%, el segundo mayor del país. Los datos hablan por sí solos y los expertos creen que la temporada alta del turismo y la Navidad están detrás de estas cifras. Aunque emprender un negocio puede parecer una tarea complicada, en Canarias los datos sorprenden. Solo en el mes de octubre se constituyeron 440 empresas, 112 más que el pasado año. Porque entramos en temporada alta turística, también nos movemos en un periodo navideño, de campaña de Navidad, y eso siempre promueve un crecimiento muy importante. Son los dos factores que explican esta tendencia al alza, que convierte al archipiélago en la segunda comunidad autónoma con mayor crecimiento empresarial de toda España. Han creado más sociedades mercantiles, una dinámica muy favorable, un crecimiento además superior al 20% en tasas interanual. Si además vemos el conjunto del año, estaríamos hablando de un avance del 11%. Un dato positivo que también comparten los autónomos. Canarias es comunidad líder, top 3 a nivel nacional, que está creciendo prácticamente el doble que a nivel nacional. Ha sumado 2.500 nuevos autónomos y es un dato que va muy de la mano a la creación de estas sociedades. Las Islas Baleares lideran este incremento con un 29,1%, seguidas de Canarias y el País Vasco. Por cierto que encontrar empleo, aunque se tenga formación, no siempre es fácil. Migrantes o desempleados con más de 50 años son los que lo tienen más complicado. En la formación, muchos encuentran la posibilidad de reinsertarse en el mundo laboral.
Tras años como ama de casa, Patricia decidió ponerse la chaqueta y salir a buscar empleo. Buscando trabajo, nadie me daba trabajo, con mi edad. Con 2 carreras y trayectoria laboral en el sector turístico, decidió reciclarse y formarse en marketing. Me encantó el marketing, hice 1, hice 2 y después hice un certificado de profesionalidad. El centro de formación llegan todo tipo de perfiles y todos tienen cabida en el mercado laboral. Cada uno tiene un enfoque diferente y lo que queremos es hacerles una orientación. Y llegó la oportunidad en este vivero del norte de Gran Canaria, donde dice ha encontrado una familia. Vine, hice la entrevista, me dijo, te voy a dar la oportunidad. Y entonces pues ya llevo 10 meses aquí. Que ha sido una persona que ha sabido reaccionar a todo lo que es los temas de la venta, de hablar con la gente. Rodeada de plantas y la relación con los clientes le han devuelto la ilusión y manda un mensaje claro. Que salgan a luchar, a preguntar, a poner currículum, que siempre hay una oportunidad. El Consejo de Ministros va a aprobar este martes una transferencia extraordinaria de 100 millones de euros para el archipiélago para la acogida y la atención de la infancia migrante no acompañada. Esta dotación, que se va a aprobar mediante un Real Decreto, se suma ya a los 40 millones de euros que en distintas partidas el Gobierno de España ha transferido a Canarias durante el año 2025. Entonces, yo las competencias las vamos a... Pues precisamente se encuentra estos días en la isla de Tenerife Rubén Pérez, que es secretario de Estado de Juventud e Infancia. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Vamos a charlar con usted diferentes asuntos, pero vamos a empezar quizás por esto. Mañana el Consejo de Ministros va a aprobar estos 100 millones de euros para el archipiélago, para esa acogida de menores. Yo no sé si en esos 100 millones están incluidos los 50 que estaba reclamando el Gobierno canario. Es correcto, sí. Es una partida que se incrementa exponencialmente de los 50 millones que ya habíamos habilitado en el ejercicio anterior y que lo que pretende pues, es funcionar en paralelo también a la necesidad de derivar niños y niñas y adolescentes al conjunto de los sistemas de protección de la península, ¿no? Pero mientras tanto, mientras realizamos el desarrollo del Real Decreto, pues que entendíamos que necesitábamos como Gobierno pues ayudar en este caso al Gobierno canario en su esfuerzo para el acogimiento de estos menores, ¿no? Es una partida además que sumada a estos 3 ámbitos, ¿no? Tanto el Real Decreto Ley, que tiene una partida que también ayuda a los sistemas de protección, nuestra conferencia sectorial y recursos del propio Ministerio de Juventud, y esta partida, pues prácticamente estamos hablando del 80 y pico % del costo total del mantenimiento, el cuidado y la protección de estos menores en el ámbito canario, ¿no? Hablamos de 100 millones de euros, pero los plazos son importantes. Mañana se lleva al Consejo de Ministros. ¿Cuándo tendrá la comunidad aproximadamente ese dinero? No, esto es ejercicio del año 2025 y por lo tanto tiene que ser en este 2025. Hemos intentado agilizar todos los plazos de Real Decreto, pero para que pueda cubrir incluso todos los gastos que se han producido en el sistema de protección durante el año 2025, que sabemos que son muy costosos y que han supuesto un esfuerzo para las arcas canarias. Sí, precisamente en la isla de Tenerife va a abordar el aspecto de los menores migrantes. Yo no sé si con este Real Decreto del que usted hacía mención, este reparto de menores, se ha respetado totalmente el derecho de estos menores, porque parece que entre las comunidades que decían que no, las que decían que sí, las que decían sí pero no tanto, ahí parece como que no se tenía en cuenta a lo que era la figura de los niños, ¿no? Nosotros queremos ser muy rigurosos, ¿no? Sobre todo por declaraciones que hemos vivido en estos tiempos, en las últimas semanas también por parte del Gobierno canario, pidiendo agilidad, pidiendo rapidez. No es una cuestión solo de rapidez, sino que es una cuestión de respeto del interés superior del menor. Yo creo que la gran virtud que tiene este Real Decreto Ley es que lo hemos trabajado muchos ministerios, lo ha trabajado la ministra Sira Rego, el ministro Ángel Víctor. Hemos hecho un trabajo para tener un Real Decreto Ley que fuera muy garantista con respecto a los derechos del menor. Y al menor hay que escucharlo y muchas veces existe también un arraigo real, ¿no? Estos menores llevan mucho tiempo en la Comunidad Canaria, algunos incluso tienen ya puestos de trabajo, con lo cual es un arraigo evidente. El trabajo es el primer arraigo de una persona migrante. Por lo tanto, frente a las prisas, nosotros siempre pedimos cautela, sobre todo porque estamos hablando de menores y sobre todo porque además hay una administración y digamos en todas las administraciones que estamos haciendo este trabajo hay una que es muy garantista, que es Fiscalía de Menores, y Fiscalía de Menores cuando detecta pues que no hay un motivo objetivo para el traslado del menor a Península, pues lo que dice obviamente es que se quede en Canarias. Eso obviamente tiene que entenderlo el Gobierno canario, como creo que lo tiene que entender el conjunto de la ciudadanía. Hay muchos menores ya arraigados, aquí son muchos años en el sistema de protección, algunos ya prácticamente van
van a cumplir la mayoría de edad en las islas y no tendría sentido trasladarlos, ¿no? Poder hacer esa transición a vida adulta, pues en donde ha tenido arraigo en los últimos tiempos. Pero también es cierto que los sistemas han estado absolutamente saturados y que por lo tanto muchas veces no se ha podido hacer un acompañamiento suficientemente, digamos, vamos a ponerlo claro muchas veces, digno, ¿no? Digno en el sentido de los derechos de protección a la infancia. Y en eso sí es donde se puede producir un traslado para unos sistemas de protección infinitamente menos colapsados que hay en Península y que por lo tanto podemos hacer un acompañamiento y una transición a vida adulta ordenada. Yo creo que no es tanto la cuestión de prisa, porque el mecanismo ya está muy engrasado, tanto en delegaciones de gobierno, en la propia Dirección de Infancia del Gobierno canario, también en Fiscalía, y lo que necesitamos es que sea un procedimiento muy garantista y que sobre todo piense en el futuro de ese menor en nuestro país. Hablando de procedimientos garantistas, el Gobierno central precisamente ha abordado un anuncio de garantizar o establecer estándares mínimos en esos centros de acogidas para menores. ¿Cómo se puede garantizar teniendo en cuenta que tenemos comunidades que no están de acuerdo en tenerlos con ellos? En primer lugar, y esto al conjunto de los 17 sistemas de protección, hay que invertir más en los sistemas de protección. Están absolutamente infrafinanciados. Quizás en Canarias se ha hecho un mayor esfuerzo, o en el caso, por ejemplo, de la ciudad autónoma de Ceuta, donde ya supone el 10% del presupuesto de la ciudad, ¿no? Pero nosotros siempre le decimos a las comunidades autónomas que con los números encima de la mesa, el esfuerzo que se ha hecho en los últimos años, ¿no? Hemos aumentado los recursos en dependencia, hemos aumentado los recursos incluso en discapacidad, pero nos hemos olvidado de una parte también muy importante de ese cuarto pilar del estado de bienestar, que es el sistema de protección a la infancia. Hay una oportunidad importante, que era la quita de esa deuda a las comunidades autónomas, que permitiría unos recursos, para mí, magníficos, para poder pensar en un sistema que esté suficientemente dotado. Y esto no es algo que digamos nosotros como Gobierno. Lo están denunciando todos y cada uno de los trabajadores de los centros, la falta de recursos, la falta de educadores, la calidad de la comida, la calidad del servicio asistencial y, sobre todo, muchas veces la ausencia de un proyecto socioeducativo, ¿no? Muchas veces por masificación, otras muchas veces por las concesiones que no se están controlando por parte de las administraciones que concesionan a esas entidades privadas, ¿no? Y creo que eso es un debate muy amplio, pero que ahora mismo, sobre todo, tenemos que decir a las comunidades que hay que pensar que el sistema de protección está infrafinanciado y que el Estado ha hecho muchas transferencias a las comunidades autónomas para que los servicios públicos estén dotados, cuando menos en una calidad. Nosotros hemos hecho un Real Decreto que lo que está buscando es que no haya esas diferencias tan grandes en un sistema de protección y otro, ¿no? Que digamos que pongamos encima de la mesa cómo tienen que ser los recursos, cómo tienen que ser los tamaños para evitar masificación en algunos centros, y creo que este Real Decreto lo que además retoma es una voluntad del Gobierno, expresada muchas veces en la legislación, de coordinar los sistemas de protección, porque los derechos de los ciudadanos en el Estado español son iguales independientemente de la comunidad en la que se desarrollen. Muy bien, de menores migrantes ha venido a hablar al archipiélago, pero nosotros antes de terminar queremos abordar con usted otros asuntos importantes como por ejemplo la adicción en los más jóvenes. Usted ha mostrado en varias ocasiones la preocupación que le supone la adicción a las pantallas, por ejemplo, o incluso a los juegos de azar, cada vez en edades más tempranas. Correcto. ¿Qué acciones se están llevando a cabo desde su departamento? Bueno, tenemos una ley ahora en debate en el Congreso de los Diputados, ya ha pasado el periodo de enmiendas de los grupos, una ley de entornos digitales y menores, absolutamente puntera en Europa, ¿no? Va a ser la primera ley integral que va a abordar los derechos digitales de la infancia, que los tienen. Muchas veces pensamos que todos son problemas en el mundo digital. El mundo digital ha abierto un mundo de formación, de capacitación, de contacto, ¿no? A un conjunto muy grande de jóvenes, pero tiene sus riesgos, que obviamente los está citando muy bien, tanto lo que es los comportamientos adictivos o lo que puede ser la permeabilidad a determinados patrones, como puede ser el juego, ¿no? Esta ley lo que pretende es regular un entorno digital seguro, garantista para los menores, pero que no solo es poner el foco sobre ellos, ¿no? Hay una responsabilidad de padres, hay una responsabilidad de educadores, hay una responsabilidad de la sociedad civil, y por eso la ley lo que desarrolla es una estrategia nacional de entornos digitales, donde formaremos también a padres para que entiendan el mundo digital en el que se mueven sus hijos, y donde también intentaremos que el ámbito educativo, el ámbito sanitario, ámbitos muy importantes, tengan también pues una alerta, pero también una disponibilidad para que el mundo digital no sea hurtado también de la infancia, sea parte de ella, pero con un control obviamente que requiere de su rango de edad, que tenga una vigilancia externa, ¿no? España garantiza desde luego la protección, el derecho de los menores, pero luego hay casos, le pregunto, como el que ha ocurrido recientemente en Almería, este niño de 4 años que fue asesinado por el novio de la madre de este niño, a pesar de que la Fiscalía tenía abierta una investigación, pero no se puede evitar. Es decir, ¿qué es lo que falla para que se llegue finalmente al fallecimiento de, en este caso, un menor por maltrato? Nosotros tenemos una ley
absolutamente envidiable en el marco legislativo europeo, que es la LOPIV, la Ley Orgánica de Protección de los Menores ante la Violencia. Es una ley muy puntera que abrió un campo de protección a la infancia en materia incluso de delito penal, pero en materia sobre todo de protección y en materia de derechos de la infancia ante violencias, pero hemos llegado al Ministerio y nos hemos dado cuenta que aún faltaban muchas cosas. Algunas de ellas son muy importantes, están pasando todas las semanas en nuestro país, que es la violencia vicaria. Sigue habiendo una violencia vicaria tremenda, pese a que la propia LOPIV hablaba de violencia vicaria. Lo cierto es que incluso algunos jueces están argumentando cosas como el SAP, ¿no? Como el síndrome de alienación parental y cosas tan terribles que lo que nos ha hecho es repensar que tenemos que abrir una modificación legislativa a la LOPIV. Hemos empezado, ya hemos trabajado y tenemos una propuesta de texto que estamos trabajando con otros ministerios precisamente para proteger más a la infancia, sobre todo en los ámbitos más cercanos a la infancia, como son sus padres, como son los compañeros de sus madres o de sus padres, como es su entorno familiar, su entorno escolar, y necesitamos mayor grado de protección. En el caso de la violencia en los centros educativos, más que evidente, ¿no? Nosotros pensamos que con la reforma de la LOPIV cubriríamos esos aspectos. Hemos hecho una serie de propuestas. La figura del coordinador de bienestar que ya existe en la LOPIV, tenerla muy clara cómo va a operar en los centros educativos, también, por ejemplo, en los centros de protección a la infancia, y creemos que es una buena oportunidad. Está en la buena senda, hemos trabajado de manera proactiva con muchos ministerios y entendemos que va a ser algo que en el Congreso de los Diputados los grupos parlamentarios entiendan como necesario y urgente. Bueno, hay numerosos asuntos que se nos quedan sobre la mesa, nos hemos quedado sin tiempo, que es el voto a los menores de 16 años a partir de esa edad, la salud mental, pero seguramente en otra oportunidad tendremos ocasión. Rubén Pérez, secretario de Estado de Juventud e Infancia, gracias por venir y gracias por estar con nosotros en Buenos Días Canarias. Muchas gracias. Nosotros vamos a continuar porque la borrasca Emilia ha dejado, ya lo saben, un manto blanco en las cumbres de Gran Canaria, La Palma y Tenerife. En el Parque Nacional del Teide ha registrado una nevada que no se veía desde el año 2016, Lorena de Cobos, aunque habrá que esperar para disfrutar de esa nieve porque los accesos, ¿verdad?, continúan cerrados. Sí, así es, Isaac, la borrasca Emilia que se marcha, pero que nos sigue dejando riesgo importante de desprendimiento y también nos ha dejado y nos deja hielo en la carretera. Por eso el Cabildo Insular de Tenerife ha decidido cortar todos los accesos al Parque Nacional del Teide, no solamente por esta carretera en la que nos encontramos, la carretera de la Esperanza en el municipio del Rosario, sino también por la Orotava y por la vertiente sur de la isla. Por lo tanto, precaución, y se pide a la población que sea cauta, que no se acerque hasta estas carreteras porque por el momento continuarán cortadas. Eso sí, la Corporación Insular ha puesto en marcha la operación Nevada. Cerca de una treintena de efectivos trabajan para retirar ese hielo de la calzada y poder reabrir las carreteras lo antes posible para que todos los canarios podamos disfrutar de esa capa de 1,5 metros de nieve que ha caído en el Parque Nacional. Toca esperar y conformarnos con disfrutar de la nieve a través de sus pantallas, a través de esta casa de Radio Televisión Canaria. Háganse una idea de lo que ha caído un poquito más arriba. Es el mejor regalo que ha dejado a su paso la borrasca Emilia. Así amanecía este domingo el Parque Nacional del Teide, cubierto por una capa de nieve que en zonas como el Valle de Ucanca ha alcanzado el 1,5 metros de altura. Desde las 6 de la mañana estamos intentando recuperar la carretera para ponerla en uso con total garantía, ¿no? Distintos equipamientos que ponemos a disposición de los distintos equipos. Una imagen que muchos han querido ver. Durante todo el día los efectivos han tenido que recordar a quienes se acercaban No, está cortado. que las carreteras de acceso al Teide siguen cerradas. Lo presentíamos que iba a estar cerrada, pero bueno, y veníamos a dar una vueltita, ellos habían quedado con unos amigos. Para que las niñas la vieran, pero veo que no se puede acceder. Precisamente una decena de trabajadores de carreteras y los quitanieves intentan habilitar los accesos lo antes posible. Un agua y una nieve que son muy bien recibidas, pues se espera que sea el final de un periodo de sequía. Los últimos 3 años ha llovido menos en el Teide que en el desierto del Sáhara. Y este año, por vez primera, ya estamos por encima de los 200 litros por metro cuadrado, con lo cual confiamos en que toda la naturaleza pueda recuperarse. El Cabildo prepara ya la operación Nevada para que todos puedan disfrutar de esta estampa con total seguridad. La borrasca Emilia, que ha dejado tras su paso por la isla de Gran Canaria unas 1000 incidencias. Es el mayor número de incidencias de todo el archipiélago. El temporal ha descargado nieve en la cumbre, abundantes lluvias y también rachas de viento de más de 120 kilómetros por hora.
Las nieves de Emilia han sido este domingo el objetivo de muchos, y eso que el día no empezaba con los mejores presagios. A esperar, a ver. Ya estuve ayer también y no me dejaron pasar. Aquí estoy apalancado. Han dicho que a las 9:30, entre 9:30 o 10, abren la carretera. Y por eso estamos aquí pendientes de eso. Y la paciencia tuvo su recompensa. Abierta la carretera, empezó la procesión. Una visita a la nieve cumbrera que requiere de su preparación. Traemos varios abrigos para cada uno y buenas botas, pantalón adecuado y nada, el tiempo es maravilloso. Una visita de la que no querían prescindir ni siquiera quienes tenían hoy tabla de ejercicio marcada en su agenda. Ayer no salimos a entrenar porque el día no pintaba, pero hoy ya que estaba un poco mejor, aprovechamos para dar un entrenito y salir para dar una vuelta. La manta térmica, un buen cortavientos, etcétera, pero se puede hacer deporte perfectamente. Sí merece la pena. Una vez, esto no pasa siempre. Gran Canaria, si ya es bonita de verde y de blanco, es mucho más. Equipamiento y un refrigerio a la altura del acontecimiento. Con los coches no se puede llegar al mirador del Pico de las Nieves, pero ni falta que hace. Este domingo han sido cientos las personas que se han atrevido a llegar a pie. Las autoridades recuerdan que subir hasta la cumbre sigue siendo un peligro, sobre todo por la presencia de placas de hielo. El agua de lluvia baja ya por los barrancos de Gran Canaria. Esperábamos ya que llegara algo de lluvia así, ¿no? Para ver el agua correr en estos barrancos. Lo veíamos en Rosiana. Agradecido y muy agradecido. Este año Santa Lucía nos regó. Y así ha bendecido esta zona de las Tirajanas con más de 100 litros de agua de lluvia por metro cuadrado que han devuelto a la vida los saltos del Barranco del Negro y el Fastioso. Espectacular, es muy bonito. Me ha encantado. Sí. Lleva 2 días lloviendo, muy bonito, muy lindo, muy lindo. Y corriendo la barranquita, que te lleva el barranco de Tirajana un bullito de agua bonito, seguramente que la presa de Sorrueda estará cogiendo un buen bullito. Agua también para Ayacata. Es digno de ver y es muy bonito y me alegro mucho de que llueva, que hace falta agüita. Y para el barranco de Arguineguín, donde Julia, de 95 años, ha recordado cómo se cruzaba el cauce antaño. Mi madre en esta banda y en la banda de Tirajana estaba una mujer de función y la pasaron amarrada con una soga al barranco para ir a atenderla. Unas lluvias muy deseadas. Está cayendo el agua mejor porque está humedecido todo de la otra vez y esperemos que siga lloviendo más, no que se quede quieto esto. Que como ven, dejan con ganas de más. Emilia, que no ha dejado grandes incidencias en las islas del Hierro, La Gomera y La Palma. Eso sí, no se han librado ni del oleaje, ni del viento y la lluvia. Además, la borrasca ha dejado nieve en la cumbre de la Isla Bonita. Es el manto blanco que cubre el Roque de los Muchachos en la isla de La Palma. Estampa invernal que mantiene los accesos cerrados por la presencia de placas de hielo en la calzada. La previsión es que se reabra este martes. Mucho viento también en la Isla Bonita, donde se han alcanzado los 100 kilómetros por hora. Con algo menos de fuerza ha soplado Emilia en La Gomera, 91 kilómetros por hora en el Alto de Igualero. Plataneras y todo, todas tumbadas. Se ha desactivado el plan insular de emergencia, se reabren los senderos y zonas recreativas, pero continúa cerrada la carretera del Rejo. Venir aquí a pasarnos Emilia. No ha faltado la lluvia en la isla colombina, se han registrado hasta 35 litros por metro cuadrado. Que llueva un poquito sereno y que no haga daño. Una lluvia muy agradecida en el campo herreño. Eso viene bien para las papitas. Allí el paso de la borrasca ha dejado algunos desprendimientos en el Julán y unas temperaturas provoca estar en casa con algo calientito que invitan a quedarnos en casa. Vamos en este momento de la mañana a hablar con Casimiro Curbelo, que es el presidente del Cabildo de La Gomera. Señor Curbelo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Antes de comenzar a abordar diferentes asuntos, ¿cómo ha pasado la borrasca Emilia por la isla de La Gomera? No ha habido muchas incidencias, ¿no? Bueno, siempre hay incidencias. Hay que tener en cuenta que La Gomera es una isla con una orografía muy accidentada y sobre todo, independientemente de los fuertes vientos, siempre hay caídas de piedra de una forma extraordinaria, ¿no? Hay que estar repasando las carreteras una y otra vez y han sido con una dimensión importante, pero bueno, yo creo que todo esto
del mismo modo que el cierre de alguna carretera que está cerrada inclusive hoy, como es el Rejo o la no llegada de los vuelos del sábado. Todo esto compensa porque al final está entrando agua a las presas, las cañadas han corrido en algunas zonas más que otras, indudablemente, pero bueno, vale la pena que esto ocurra, que hacía mucho tiempo que no ocurría. Muy bien, vamos a hablar ahora de otros asuntos. El Cabildo que usted preside ha aprobado esos presupuestos, 82 millones de euros, unos presupuestos que anuncian son más sociales que nunca, están más enfocados a las personas. ¿En qué áreas exactamente? Bueno, nosotros tenemos el concepto de la política que la referencia son los ciudadanos, no son ni los partidos ni otras cosas. Por lo tanto, son unos presupuestos que van dirigidos a las políticas sociales, fundamentalmente. Nosotros tenemos como acción política prioritaria atender a nuestros mayores. Hay que tener en cuenta que no solo este año, sino para el año que viene le damos una dimensión razonable. Hemos recuperado los viajes para visitar distintas comunidades autónomas del país. Tenemos en operatividad los centros que, lógicamente, uno nuevo, ya hemos acogido 70 plazas de usuarios residenciales, independientemente las plazas de día. Tenemos acciones vinculadas para atender a los mayores, que son las ayudas directas para lo que necesiten de sus necesidades, un aparato de oído, una gafa, en fin, son las ayudas sanitarias. Hemos incorporado una beca, ahora que hay tensión, para encontrar una vivienda, una beca adicional a la beca ordinaria para los alumnos universitarios que tienen necesidad y tienen una vivienda alquilada. En fin, yo creo que hacemos políticas que realmente sirvan para que la ciudadanía pueda día a día aliviar su economía. Recuerdo un caso, por ejemplo, nosotros llevamos ya más de 20 años que cuando comienza el curso escolar a los alumnos le van directamente sus padres a la librería del municipio a recoger los libros de sus niños, y esto lo llevamos haciendo mucho tiempo. ¿Para qué se hacen todas estas cosas? Para aliviar la débil economía de la familia en islas no capitalinas que viven los sobrecostes de la doble insularidad. Y yo creo que vale la pena, y por esa razón he pedido al presidente del Gobierno que tramite en el contenido del Real Decreto Ley, que previsiblemente se aprobará el próximo año, la bonificación del IRPF en el 60%, como se hace en La Palma, también para el Hierro o para los Herreños y los Gomeros. Son medidas que lógicamente ponen de manifiesto que aquí hay todavía déficits estructurales que tenemos que ir combatiéndolos poco a poco con políticas de esta naturaleza para tener la igualdad de oportunidades que los ciudadanos canarios necesitan y a la que aspiramos. Usted ha puesto la mirada en diversas ocasiones en la limitación demográfica y turística como aspectos fundamentales para que Canarias pueda seguir desarrollándose. De hecho, esta misma semana le escuchábamos en el programa Parlamento de aquí de Televisión Canaria recalcando este asunto. ¿Cree, por lo tanto, que son aspectos fundamentales y qué se está haciendo para llegar a ello? Bueno, yo creo que en el presupuesto que vamos a aprobar mañana en el Parlamento de Canarias hay ya algunas de las medidas que se evalúan inclusive en 700 millones de euros en las distintas áreas de las consejerías respectivas, ¿no? Por tanto, ahí ya hay algunas medidas, pero yo creo que hay que ser realistas y que seamos conscientes de que Canarias es una comunidad autónoma que ha crecido en los últimos años más de 570.000 habitantes y además sigue a un ritmo de crecimiento que supera los 25 o los 30.000 habitantes cada año. Desde luego que nosotros necesitamos la inmigración y la mano de obra que llega, pero todo esto necesitamos hacerlo con un orden. Es verdad que es necesario, pero nosotros tenemos que ponerle límite al crecimiento si de verdad queremos mantener nuestra sostenibilidad. Hay que tener en cuenta que Canarias ya tiene más de 2.260.000 habitantes. ¿Debe seguir creciendo? Sí, pero de forma ordenada. Y el reto demográfico es para que no sigan creciendo aquellos lugares que hoy están
tensionados desde el punto de vista del crecimiento demográfico para atender necesidades en los ámbitos rurales y en las islas no capitalinas que tienen una población envejecida y lo que necesitan es crecer desde el punto de vista demográfico de forma razonable. Lo propio ocurre con el turismo. No podemos, el turismo es la actividad económica que genera más riqueza y empleo en Canarias, sí. Debemos ser competitivos y cualificar el destino turístico, sí, pero debemos también poner límites. Esto no, yo sé que no gusta a gente escucharlo, ¿no? Pero tenemos que cualificar más el turismo, tener más ingresos con menos turistas, porque si hoy vamos por casi 18 millones de turistas, ¿cuántos queremos que lleguen a unas islas que tienen límite territorial concreto? La Gomera. La Gomera tiene 371 kilómetros cuadrados. Pues La Gomera tiene en este momento 22.500 habitantes. Tuvo 29.000 en el año 30 del siglo pasado. ¿Cuánto queremos seguir creciendo para el futuro? Pues lógicamente debemos acotarlo en torno a 40.000 habitantes. Pues el instrumento que regula eso, que es el Plan Insular de Ordenación Territorial y los planes generales de ordenación urbana, deben determinar lo que quieren. Es decir, debemos saber qué isla queremos en el futuro y qué ciudades queremos en el futuro. Y todo esto tiene que regularse de alguna manera, porque de lo contrario un crecimiento que no está controlado lo que va a hacer es perjudicar la vida y no solo de los ciudadanos que vivimos aquí, sino de los que nos visitan también, ¿no? Por tanto, hay que tomar algunas medidas. La ley de residencia, no sé si cabe la posibilidad, porque hay que tener en cuenta que la libre movilidad de los ciudadanos europeos es posible, pero yo creo que si está justificado se podría hacer, y del mismo modo que otras medidas que lógicamente pueden ser útiles para acotar una realidad de un crecimiento moderado, pero que sea sostenible. Le quiero preguntar también, ya para finalizar, a ver si me puede contestar también de forma lo más breve posible, porque la crisis habitacional afecta a todas las islas, por supuesto, la isla de La Gomera no va a ser menos. ¿Qué acciones se están llevando a cabo desde el Cabildo? No sé si en los propios presupuestos se contempla la ayuda para el alquiler, por ejemplo, a las personas más jóvenes de la isla. Sí, hemos tomado una decisión respecto del presupuesto que viene para atender primero a los estudiantes y después también ayudas para la adquisición o alquiler de vivienda. En cualquier caso, nosotros tenemos con Visocan 2 convenios, un primero de 5 millones de euros más una adenda de 1,2 millones de euros, más un convenio nuevo que vamos a desarrollar de 5 millones de euros, a los que se incluyen 2 millones de este año más 2 del próximo para viviendas. Nosotros hemos iniciado un grupo de 8, terminando un grupo de 8 que ya se adquirió en San Sebastián. Ahora vamos a iniciar un grupo de 22 y otro de 4 aquí en la ladera en San Sebastián. En el propio San Sebastián hemos adquirido suelo, se sacó en concurrencia pública para que ofertaran los ciudadanos, y lógicamente ya en Vallehermoso hemos terminado un grupo de 6 que se transformará en 8, y estamos comprando suelo en los distintos municipios para construir viviendas. Esta es una realidad en la que tenemos que sumar no solo los cabildos, sino también el gobierno de la comunidad autónoma y el gobierno de nuestro país, los ayuntamientos en la medida que puedan, lógicamente. En el presupuesto que vamos a aprobar mañana hay 171 millones de euros que son transferidos al ICABI para este fin, y respecto de Visocan lo que queremos es que al menos, si no se otorgan recursos porque hay limitados, que se permita el endeudamiento, y en ese camino estamos. Pero hemos de construir viviendas porque esta es una preocupación muy, muy importante para los profesionales, sobre todo que llegan a las islas no capitalinas y no encuentran un lugar donde dormir, y a veces tienen que ir lejos, al norte, para un maestro, un médico o un profesional de cualquier naturaleza que lógicamente necesite vivienda. Un problema que afecta desde luego a todas las islas. Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo de La Gomera, gracias por atendernos, muy buenos días. Muchísimas gracias a ustedes, a todos los que nos están viendo. Muchísimas gracias, muy buenos días. Vamos a continuar, vamos a conectar hasta ahora con Eva. Estamos muy atentos al balanzo que va a hacer hoy el presidente del Gobierno, Eva. Sí, a 2 semanas de acabar el año, Pedro Sánchez resume el trabajo de su ejecutivo en este 2025. Lo va a hacer
a las 11 de la mañana y en su peor momento como presidente del Gobierno de España. Tras insistir este domingo en un acto en Cáceres que no tiene intención de convocar elecciones, Sánchez empieza a escuchar de socios como Sumar y del Partido Nacionalista Vasco la necesidad de una remodelación de su gobierno y de detener esta continua crisis con casos de corrupción y de acoso sexual. Buenas tardes. La borrasca Emilia se hace notar ahora en la península y deja grandes acumulaciones de agua en la Comunidad Valenciana. A esta hora ya no hay alerta roja por lluvias en Valencia y pasa a ser naranja, afectando también a Castellón y a Murcia. Este domingo se registraron 149 litros por metro cuadrado. Y aquí en las islas también finalizan ahora las prealertas por lluvias y tormentas, pero se activa la prealerta por riesgo de desprendimiento. Afecta a las islas occidentales y también a Gran Canaria. En cuanto a la nieve, al igual que pasa en la isla de Tenerife, tampoco se puede disfrutar de momento. Mónica Gómez ahí, en La Palma. No, porque los accesos al Roque de los Muchachos permanecen cerrados desde el pasado viernes, tal y como indica este cartel que hay a mi espalda, debido a esa alerta por nevada que finalmente acabó cumpliéndose y dejándonos el primer manto blanco en el punto más alto de la isla. De hecho, podríamos decir que esa ha sido la principal consecuencia del paso de la borrasca Emilia por La Palma. Esa imagen del Roque de los Muchachos nevado que, a pesar de los problemas que puede ocasionar para la operatividad del observatorio y de los telescopios, también son muchos los beneficios que toda esa nieve va a traernos para recargar los acuíferos de la isla. Durante el fin de semana en la Isla Bonita no se registraron incidentes importantes, aunque sí hubo que actuar, hubo que intervenir en la unidad de rescate en tierra de Cruz Roja para atender a 3 personas que se habían quedado atrapadas en el Roque de los Muchachos debido a la nieve. Fueron localizadas y trasladadas hasta la residencia del IAC, donde fueron valoradas por el equipo de enfermería y atendidas hasta que entraran nuevamente en calor. El resto de incidencias fueron provocadas por el viento. Hubo que intervenir ante desprendimientos en carreteras o caída de árboles y de objetos incluso sobre algunos vehículos. Y es que en La Palma durante el fin de semana en algunos puntos de la isla se llegaron a superar los 100 kilómetros por hora. Hoy, lunes, pasada esta borrasca, toca estar pendiente de los trabajos que va a efectuar el equipo de infraestructuras del Cabildo para poder limpiar esta LP4, el acceso al Roque de los Muchachos, retirar esas placas de nieve, que actúe la quitanieve para ver cuándo podemos reabrir la LP4 nuevamente, aunque eso será pues cuando sea seguro. Vemos ahora la provincia oriental, también la tranquilidad llega tras el paso del temporal, y en islas como Fuerteventura se hace un balance positivo porque en algunos puntos se registraron 50 litros por metro cuadrado y eso la isla lo agradece y mucho. Toca despedirse ya de la borrasca Emilia. Venga, adiós. Y ya saben qué es lo que suele llegar después de un episodio como este. La calma. Calma que por fin se empieza a respirar en Fuerteventura. Además la luz está preciosa hoy. Claro, después de la lluvia. Tras 2 días de temporal que aunque han sido muy intensos, la verdad que ha sido una impresionante. Han generado menos destrozos de lo que se esperaba. Lluvia, costa, no pasa nada. Y sobre todo mucha agua. Para que se hagan una idea, solo las Livas han llegado a acumular casi 50 litros por metro cuadrado. Y eso se define a la perfección con esta imagen, la de las gavias completamente llenas. Una estampa que hacía tiempo que no se repetía en la isla y que los majoreros agradecen mucho. Porque da igual a quién le preguntes por la calle. Hacía falta. Estupendo. Te viene bien la tierra. Ahora se va a poner todo precioso. Sí, me parece muy chévere, muy genial. Que aquí todo el mundo está contento con Emilia. Y en Lanzarote se recogieron 20 litros por metro cuadrado en Costa Teguisen. Allí la borrasca dejó incidencias en el alcantarillado y cortes de calle que se resolvieron, eso sí, con rapidez. Lo más destacado, las olas de hasta 9 metros de altura. Y en La Graciosa también llovió, pero eso sí, lo hizo de forma sosegada. Lo dejamos aquí de momento, Isaac, y en unos minutos volvemos con más actualidad.
Gracias, Eva. Pendientes estamos del tiempo. Hoy nos acompañan en la mesa de tertulia Óscar Martín, María Luisa Rosarena y también Pepe Farruco con su blog. Buenos días a los tres. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, compañeros. Muchas gracias por venir y estamos hablando del tiempo y es que ya saben que este fin de semana la borrasca Emilia ha dejado numerosos incidentes en Gran Canaria, nieve en la cumbre. Hoy muchos precisamente han querido seguir acercándose, lo han hecho durante todo el fin de semana. Luis Muro, ¿qué tal? Cuéntanos. Buenos días, Isaac. Buenos días, Canarias. Estamos en el mirador del Pico Las Nieves, por encima de los 1900 metros de altitud aquí en la cumbre Gran Canaria. Y bueno, tal y como era la predicción de la EMET, pues hay neblina, bastante neblina, y todavía, como pueden ver a mi espalda y por los lados, hay restos de la nieve dejada por la borrasca Emilia en los laterales de los arsenes de la carretera, también en Los Pinares, en las laderas de Los Pinares. Y la verdad es que la borrasca Emilia hoy ya se fue y hoy las lluvias han dado un respiro. Hoy no va a llover en la isla, no hay predicción de lluvia, como fue durante este fin de semana, que se llegaron hasta los 100 litros por metro cuadrado en 24 horas en las medianías de San Bartolomé de Tirajana. Como digo, las lluvias se prevé que vuelvan a partir de mañana y la verdad es que es un paisaje, lo que queda de las nieves, ¿sabes? Que es un paisaje, todavía es bonito, e incluso hemos visto en esta zona del mirador, no se ve nada del murito para allá, no se ve nada por la niebla tan intensa que hay, pero sí es verdad que ahora mismo estamos solos, el compañero José Medina y yo estamos solos en este mirador, pero cuando llegamos sobre las 8 había bastantes personas que estaban disfrutando de los últimos restos de la nieve caída en esta zona de la cumbre Gran Canaria durante el fin de semana, y con algunos de ellos estuvimos hablando. Un poco decepcionado porque esperábamos ver algo más de nieve, pero bueno, bonito porque al final pues todo esto se derrite y va a ser agua, y bueno, espero que llegue a las presas y que hayan cogido bastante. Es la primera vez que subo y esta es de las veces que más nieves he visto, porque siempre subo a los 2 días o 3 de caer y hombre, se ve todavía algo, pero hace fresquito. Lo más que me gusta es el fresquito que hace. Aprovecho por la mañanita fresquita y a ver el resto de nieve que queda, porque no, tampoco es que dé para mucho. Numerosas incidencias que dejaba Óscar, Chicha, el paso de Emilia. Sí, bueno, lo primero que hay que decirle a los compañeros de Gran Canaria es que qué privilegio estar solos, aunque sea un rato, en un sitio como la zona de las nieves en la isla de Gran Canaria, ¿no? Fíjate, Isaac, que yo he comentado estos días que a mí lo que me ha sorprendido mucho, estábamos incluso en la sala donde esperamos comentándolo, cómo se ha juntado la tormenta eléctrica, la lluvia y el viento. Yo ni siquiera de niña recuerdo un episodio así. El sábado, yo lo reconozco, yo pasé cierto miedo, cierto temor, porque yo veía que las puertas temblaban, aunque la casa esté bien construida, notabas las vibraciones. Entonces, claro, te pones a pensar, ¿no? Porque uno ya ha cubierto muchos eventos de este tipo y tú dices, bueno, el 31 de marzo del 2002, en Santa Cruz de Tenerife y parte del área metropolitana, sufrimos las lluvias torrenciales, con resultado además de muerte. Cuando el Delta, en noviembre del 2005, que recordemos fue Tomás Padrón, entonces presidente del Cabildo del Hierro, si no tengo aquí a Óscar Martín que me corrige, porque él también tiene memoria y ha cubierto muchos eventos de este tipo, fue el que dijo, aquí va a pasar algo, y pasó, pero fue viento. Pero es que lo que pasó el sábado, que se juntara la tormenta eléctrica con el aguacero, después esas trombas de agua por ratos, ¿no? Parecía que se iba a enmendar, no, te venía otra. Volvía de nuevo. Sí. Y luego estaba comentando el secretario de Estado que tú has entrevistado hace unos minutos, que es gallego, estaba comentando que ellos notan cómo en Galicia ha cambiado también el tema de la lluvia, ¿no? Que antes era pausada y más, y ahora no, ahora son torrenciales. Entonces, bueno, hay que ceñirse a la realidad. Aquí hay algo que está cambiando, tenemos que estar prevenidos y ver que si esto ha pasado ahora, este fin de semana, puede volver a pasar en otro momento. Insisto, la mezcla de tormenta eléctrica, lluvia y viento, ¿no? Y bueno, todos sabemos
que si la lluvia es peligrosa, el viento, los que tenemos memoria también recordamos incidentes muy graves en el sur de Tenerife hace muchísimos años, concretamente en Granadilla. Óscar. Bueno, yo creo que tenemos que ir acostumbrándonos, y de hecho la sociedad, la ciudadanía se está acostumbrando ya a estos escenarios, ¿no?, meteorológicos, estos cambios, con estos factores de los que decía Chicha, es decir, la lluvia, el viento y por otro lado también las nevadas que han sufrido, en este caso La Palma, Tenerife y Gran Canaria. Creo que también se va mejorando poco a poco porque también se va habituando a estos cambios, a estos escenarios, los mensajes, los protocolos de alerta, y yo creo también, me gustaría poner en valor el buen comportamiento que ha tenido una vez más la ciudadanía, los vecinos y vecinas de cada localidad, de cada rincón de Canarias. Eso por un lado. Lo más importante, que creo que hay que acentuar también, es decir, que no ha habido daños personales, sí que es verdad que ha habido incidencias, desde luego en mayor medida que no, en unas islas que en otras, y en definitiva, bueno, pues las estampas que no vienen mal, es decir, hace 10 años, por ejemplo, que no había una nevada en el Teide como lo que ha ocurrido a la última, si no me equivoco, en 2016, y la en falta Gran de Canaria, agua que tenemos. En Gran Canaria, efectivamente, y en La Palma. Y por otro lado, también la falta de agua. Ha llovido en algunas islas que son necesarias, como por ejemplo que lo han venido requiriendo Lanzarote y Fuerteventura, y no hay que olvidar que estamos sufriendo una emergencia en cuanto a la sequía, de la crisis hídrica tremenda que está afectando al sector primario en Canarias. Por tanto, las lluvias vienen bien, es verdad que ha azotado con fuerza, pero sin daños personales, sí con daños materiales, pero tenemos que ir acostumbrándonos a este tipo de escenarios. Fíjate, Isaac, si me permites un momento como complemento, ya que aquí nuestro amigo, el que yo llamo el caricaturista, no habla sino dibuja, estamos olvidándonos quizás en estos momentos del papel tan bueno que han ejercido no solo algunas instituciones, ¿no?, como los cabildos y demás de las islas, sino también, por ejemplo, una persona que fue hasta hace poco compañera aquí, Vicky Palma, Montse Román, todos ellos en el Gobierno de Canarias, en la Dirección General de Seguridad y Emergencias, cada una por su lado. A mí cuando las veía hablar, digo, aquí va a pasar algo, porque lo decían con un conocimiento, Isaac Tacoronte, que te convencían de que iba a pasar algo. No se han equivocado en nada. Precisamente, ya que la has nombrado, vamos a saludar a Vicky Palma, Hombre, que es la responsable de la unidad de análisis de riesgos del 112. ¿Qué tal, Vicky? Buenos días. Buenos días, Isaac. Un fin de semana donde ha habido numerosas incidencias. Yo creo que un número muy elevado respecto a otras borrascas, ¿no? Sí, la borrasca Emilia ha generado más de 2.000 incidencias, la mayor parte de ellas relacionadas con el viento. Cuando tenemos temporal de viento en el archipiélago es algo habitual, ha habido incidencias también por las precipitaciones, pero bueno, la buena noticia es que a pesar de todas las incidencias se han ido resolviendo a lo largo del fin de semana, otras habrá que resolverlas a lo largo de esta semana, pues lo mejor es que no hay ningún tipo de daño personal. Vicky, para situarnos, ¿cuál es la situación hoy lunes, que sigue en pie esa alerta por fenómenos costeros? ¿Hay alguna otra alerta más? Y sobre todo creo que tenemos que tener mucho cuidado, ya te he oído escuchándolo y te he oído anunciándolo en otros medios de comunicación, que tenemos que tener cuidado con esos desprendimientos que podrían ocurrir en los próximos días. Sí, cuando tenemos lluvias importantes como las del fin de semana, durante 4 o 5 días después de la lluvia, pues se pueden seguir produciendo algunos desprendimientos. Por eso el Gobierno de Canarias ha activado el Plateca en situación de preemergencia para estar pendientes de esos posibles desprendimientos, y también se mantiene la alerta por mal estado del mar, que va a seguir siendo las consecuencias de la borrasca Emilia ya en las islas. El mar mejorará un poco esta tarde, volverá a empeorar en la jornada de mañana. Hay que pensar que no deja de ser mala mar normal en el invierno en Canarias, pero claro, nosotros tenemos una época de turismo alto ahora mismo. El canario está más acostumbrado a ver ese oleaje en las costas abiertas al norte y sabe el peligro que conlleva, y hay que mantener la precaución estos próximos días porque lo único que no va a mejorar a lo largo de la semana va a ser el estado del mar. Muy bien, Vicky Palma, responsable de la unidad de análisis de riesgos del 112 Canarias, gracias por atendernos. Buenos días. Gracias a ustedes, buenos días. Bueno, ¿y cómo ha quedado la borrasca Emilia reflejada en el papel, Farruco? Bueno, he puesto así una cosa divertida, que son 2 personas ahí haciendo un muñeco de nieve, ¿no? Qué bonito, qué invernal. Y uno de ellos dice, la borrasca Emilia abandona el archipiélago y ya está actuando sobre península. Y la otra dice, sí, pero esperemos que no llegue fuerte a Madrid,
porque puede congelar la partida de los presupuestos generales del Estado destinada a Canarias. Muy bien hilado, el frío, congelación, muy bien. Y sabes también por qué, ¿no? Porque lo hablamos en la sala donde esperamos, Farruco ha estado ahí acertado. Hablamos del tema que nos preocupa, bueno, pues vamos la paralización de los Vamos a hablar precisamente porque mañana el Consejo de Ministros va a aprobar, ya lo anunciábamos hoy, 100 millones de euros para la acogida de menores migrantes en el archipiélago. Además, le preguntamos hace un momento al secretario de Estado, Rubén Pérez, sobre si el Real Decreto para la acogida respeta los derechos de estos jóvenes. Y esto es lo que nos contaba. El menor hay que escucharlo y muchas veces existe también un arraigo real, ¿no? Estos menores llevan mucho tiempo en la Comunidad Canaria, algunos incluso tienen ya puestos de trabajo. No es tanto la cuestión de prisa, necesitamos es que sean un procedimiento muy garantista y que sobre todo piense en el futuro de ese menor en nuestro país. Óscar, pues parece que llegan esos 100 millones. Yo le preguntaba, ¿pero están incluidos los 50 que faltaban por llegar? Dijo que sí. Sí, porque en repetidas ocasiones lo que ha estado pidiendo de manera progresiva el gobierno autónomo, es decir, Coalición Canaria Partido Popular, para hacer frente económicamente, bueno, a lo que ha supuesto el hecho de, bueno, todo este proceso durante todos estos años en el sistema de protección de menores, que esos 100 millones van para la protección de los menores migrantes no acompañados, y también el gobierno autónomo ha puesto en la mesa del gobierno de España, del Estado, esa necesidad de contar, de disponer con esos 100 millones, teniendo en cuenta, insisto, el esfuerzo que ha hecho humanitario y económico también la comunidad autónoma, donde de manera progresiva siguen llegando, por cierto, menores migrantes no acompañados, y todo esto además también en medio de un proceso que ha costado mucho, que es para que al final el gobierno de España sea consciente y avance, agilice, porque así también la ha pedido la Fiscalía, la ha pedido el Supremo, el hecho de, bueno, de que por obligación, después del decreto aprobado en el Congreso de los Diputados, se tengan que ir derivando, parece que a cuentagotas, pero se van haciendo a los menores migrantes que se han acogido al derecho de asilo por el resto de las comunidades autónomas. Y estos 100 millones ha sido una petición del gobierno autónomo que también lo ha incluido en su reclamo público dentro de la Agenda Canaria. Y fíjate que Rubén Pérez, el secretario de Estado, te ha dejado una cosa muy clara y me ha gustado que hayan seleccionado ese testimonio. Cuando ha dicho al menor hay que escucharlo, porque hay menores que ya están arraigados aquí, llevan tanto tiempo, ha tardado tanto la derivación, porque cuando no son las comunidades gobernadas por el Partido Popular, es el propio Estado, el gobierno central, cuando no es la comunidad autónoma, es decir, esto es un totus revolutum. Hablábamos precisamente, Isaac, como habrás visto, hemos hecho un preámbulo a la tertulia, una tertulia paralela afuera. O sea, hay una tertulia sí, claro, antes de la tertulia, esperando, bueno, y en lugar de hablar de tonterías, pues, analizando la actualidad. Estamos oyendo las entrevistas, como se demuestra aquí cuando estamos hablando, y emitiendo nuestro parecer. Y estaba parte del equipo de Rubén Pérez, el secretario de Estado, que es un chico de La Laguna con familia en La Palma, y estábamos hablando precisamente de el papelón que tiene la Consejería de Servicios Sociales del Gobierno de Canarias, ¿no? Candelaria Delgado tiene una consejería muy dura, con muchos frentes, sobre todo el de dependencia, aparte de los menores y demás. Entonces, a mí me ha gustado que él diga, a los menores también hay que escucharlos. Bueno, no te quiero ni contar, yo me emocioné cuando pusieron los rótulos de lo que acaba de pasar con el niño de 4 años de Almería, ¿no? Muy duro. Y bueno, no nos olvidemos. Acaba de garantizar. Sí, es que cuando él dijo, dice, al menor hay que escucharlo, no solo al inmigrante, sino también a los de aquí, que si un niño denuncia que está siendo maltratado, todo el mundo no mire para otro lado. Por eso es importante la Dirección General de Protección al Menor y de la Infancia, no solamente en este caso con respecto a los menores migrantes no acompañados, pero también yo entiendo que hay un número importante, abultado, de casos de expedientes que tienen que sacar adelante en la Dirección General del Menor y de la Infancia, porque desde luego hay muchas familias, hay muchos niños y niñas en situación vulnerable en esta comunidad autónoma, y ahí hay que acentuar, hay que prestar y centrar el foco en ese derecho. Por eso la frase que decía el propio secretario de Estado de escuchar al menor. Insisto, esto es un problema también muy sensible que están viviendo no solamente en Canarias, sino el resto de la comunidad autónoma, y desde luego es terrible, terrorífico este caso, que como decía Chicha, hemos conocido como un padre y una madre supuestamente. No, un padre y una madre, un novio, como una siempre, pareja con la madre, supuesta complicidad de la madre, acaban con la vida de una criatura. Esto es tremendo, y por eso hay que seguir reforzando todos aquellos mecanismos que tengan que ver con el derecho, la protección y el cuidado de los niños y niñas. Muy bien. Yo sé que ustedes lo saben porque son personas muy informadas, pero yo tengo que contarles que en medio de la crisis que atraviesa el Partido Socialista por todos estos casos de acoso, hoy
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a hacer balance de este año, lo hará en torno al mediodía. Ayer estuvo en un mitin en Extremadura respaldando a la candidatura de Miguel Ángel Gallardo y allí aprovechó la ocasión para responder al presidente de la Conferencia Episcopal. Este, en una entrevista en La Vanguardia, afirmó que hay que ir a una moción de confianza, de censura o a elecciones. Si la situación está bloqueada, tenemos que acudir a la Constitución. Entonces, lo suyo sería una cuestión de confianza, una moción de censura y, si no, dar la palabra a los ciudadanos. Hay una cuarta opción. Y la opción es respetar el resultado electoral, aunque no te guste. Al señor Argüello, al presidente de la Conferencia Episcopal, le digo lo siguiente: el tiempo en el que los obispos interferían en la política acabó cuando empezó la democracia en este país. Pedro Sánchez era claro durante el mitin. ¿Ustedes qué opinan? Sí, es un tema muy delicado porque mira, Isaac, la gente que es verdaderamente religiosa no es religiosa, digamos, por postureo ni por, en fin, quedar bien y tal. La gente te dice que a ellos la política ya harán lo que ellos crean conveniente. Yo creo que Argüello, el presidente de la Conferencia Episcopal, no tenía que haberse metido en ese charco. Después creo que en un momento dado lo reconoce. No la primera vez, la segunda vez ya sí, en esta bueno, legislatura. Sí, claro, Óscar. Entonces es que hay algunos que parece que les gusta, es ¿no? la segunda vez. Ven el charco ahí, Isaac, y dice, bueno, pues ahora piso el charco. No hay ninguna necesidad. Pedro Sánchez, te puede gustar más o menos, pero bueno, le ha contestado bien, que la época en la que se metía en política ha pasado, ¿no? Porque yo te lo digo desde el punto de vista de creyente. Yo conozco a muchos creyentes acérrimos que te dicen, la política yo ya sabré a quién voto, dependiendo, porque hay gente que, bueno, muy variada y hay que respetarla. Yo creo que era innecesario, para mí el titular es ese, innecesario, y luego además da pie a que haya todavía más enfrentamiento en la sociedad, que también estábamos hablando en la tertulia paralela del enfrentamiento, cómo está encrespada la sociedad, el griterío que hay, cuando no es una cosa es otra. No podemos. Hombre, hoy Pedro Sánchez lo tiene durísimo, porque por mucho balance que haga, sí, el económico puede ser muy bueno en determinados estamentos económicos, no lo es a nivel general. Acuérdate que Rufián, el de Esquerra Republicana de Cataluña, se lo recordó hace poco. Y hay una cosa que está clara, ¿no? No aumentemos la crispación. Yo espero que este hombre, el presidente del gobierno hoy, haga un balance sereno y demás y luego decida. Ahora, yo no te lo voy a ocultar, sabes que siempre hablo con absoluta sinceridad, lo tiene muy mal. El titular es Pedro Sánchez, lo tiene muy mal. Lo tiene muy mal, además, Óscar, parece que en esa comparecencia que va a hacer para hacer balance, puede anunciar pequeños ajustes en el gobierno precisamente de cara a las próximas elecciones autonómicas que van a ir sucediéndose. Bueno, entre otras cosas, primero, ya le está marcando sus socios, Yolanda Díaz Sumar, en una entrevista este pasado viernes, el papel que está jugando sus socios de gobierno. Imagínense ustedes la debilidad que podría tener el Partido Socialista con su socio mayoritario cuando en el Congreso de los Diputados está perdiendo apoyo, entre otras cosas, para sacar adelante las cuentas estatales, los presupuestos generales del Estado, que son claves. Por otro lado, se enfrenta también a los territorios en algunas elecciones, como por ejemplo en Extremadura, a las puertas a la vuelta de la esquina, con un Gallardo además también, Miguel Ángel Gallardo, que tiene en contra otro sector del Partido Socialista, el que le vincula directamente, en este caso, con el hermano de Pedro Sánchez, el propio David Sánchez, abierto en una causa judicial. Y por otro lado, yo no sé qué medidas va a tomar. Sí que es verdad que tendría que tomar algún tipo de medida, por lo menos, para contentar a sus socios y de cara a la opinión pública, de cara al Partido Socialista, así a los territorios, por tanto, militantes y los varones. No sé por dónde podría pasar esa transformación del gobierno. Es verdad que él se excusa en que ningún ministro está inmerso en los casos de corrupción, pero desde luego esta cita, estas contiendas políticas que se le aproximan, va a ser un pulso muy importante de cara a esta recta final de la legislatura. Y lo tiene muy difícil Pedro Sánchez por una sencilla razón. Están sucediendo cosas todos los días. Sí. Esto es inaguantable, vamos a ser muy sinceros, a los que nos gusta vivir tranquilos, vivir en paz, que la gente viva bien, que es lo importante. Ten en cuenta, Isaac, que solamente a la vista tiene la sustitución de Pilar Alegría, la portavoz del Gobierno y ministra de Educación. De candidata a Aragón, claro, ¿no? Porque si no cambia, que no creo que cambie a estas alturas, va de candidata a Aragón. Tendrá que hablar también hoy en ese balance de los casos de acoso sexual. Hombre, perdona, es que si lo deja al margen, mal asunto, porque ahí sí que ha habido... Claro, a Pedro Sánchez no le queda otra en esta comparecencia, es
vender políticamente los logros que ha alcanzado y que sigue alcanzando el Gobierno de España en materia social, en materia de vivienda y desde luego, bueno, en política exterior, que también yo creo que en este caso sí que puede presumir, ha hecho un buen papel desde mi punto de vista en la política exterior el propio Pedro Sánchez, pero principalmente en el eje central de su seña de identidad, que son las políticas sociales dirigidas a las personas, entre otras, por ejemplo, insisto, asuntos sociales y vivienda, pero es verdad que, entre otras cosas, tendrá que defender, tendrá que justificar con algunas medidas para contrarrestar las críticas de la oposición, el asombro de la ciudadanía y el desencanto también de la militancia, que son los asuntos de corrupción, que es verdad que aunque niegue que estén afectados ministros, ya hay asuntos de corrupción que están irrumpiendo dentro del Gobierno de España y, cómo no, a ver cómo justifica y qué medidas contundentes, que no las ha hecho hasta ahora, para tratar de amortiguar también otra bandera, otra seña de identidad, que es la igualdad y el feminismo, políticas que se le están viniendo abajo con estos casos de supuestos acosos sexuales en su partido. Y él dijo ayer, antes de ayer, dice, no nos olvidemos que todo lo que han conseguido las mujeres son las mujeres y el Partido Socialista. Bueno, también hay más, digamos, otras fuerzas políticas que también se han preocupado. Hay un detalle, Isaac Tacoronte, que no debemos de dejar al margen, que claro, María Jesús Montero también está ya nominada, Andalucía. Vamos a ser sinceros, para las elecciones de Andalucía, que tienen que ser en 2026, cuando Juanma Moreno quiera. Después, Diana Morán, si se tuviera que llegar a elecciones en la Comunidad Valenciana, que creo que no, iría de candidata a Valencia. Pero es curioso, Chicha, porque dos de sus ministras irían, una a Valencia, donde hay un desaguisado, una crisis terrible en la Comunidad Valenciana, porque de ahí viene el propio Ábalos en prisión, y a Andalucía, que llega la propia Montero, que tiene un desgaste político tremendo, entre otras cosas, porque es la vicepresidenta, su mujer de máxima confianza y además ministra de Hacienda, llega a un territorio del que pertenece con mucho desgaste, donde un caso de corrupción también viene en la sombra de ahí, que es el vicepresidente de la EPI, que, ojo, fue interventor de la Comunidad Autónoma de Andalucía, siendo la propia Montero consejera de Hacienda. En esta comparecencia, desde luego está claro que van a ser muchísimos titulares. No le queda más remedio. Y mientras hemos estado hablando, Farruco ha podido finalizar. Sí, no he podido meter mano al PSOE, ya bastante tiene. Sí. Así que voy con lo de los menores, ¿no? Sí, perfecto. Y he puesto a dos chavales, un chaval y una chavala, dicen desde el Ministerio de Juventud que a los menores hay que escucharnos, dice la chiquilla. Eso está bien, pero lo que tienen que hacer los adultos es hacer oídos sordos a los bulos que sobre los menores inmigrantes que ellos difunden. Exacto, esa mirada puesta en que hay que escuchar a los menores, lo repetía el secretario de Estado. Bueno, pues así llegamos al final del tiempo. Pues nos hemos quedado con un montón de temas. Un montón de temas, pero el tiempo es el tiempo. Óscar Martín, gracias, Chicha, buenos días a todos. Rosarena, Farruco, gracias a los tres por haber venido hoy a Buenos Días Canarias. Y ahora conectamos con nuestra compañera Eva Trujillo, porque es una semana decisiva para el futuro político de Extremadura. Ya lo comentábamos precisamente aquí, Eva. Sí, Isaac, porque será este domingo cuando los extremeños tengan que acudir a las urnas de forma anticipada, ya que, ya saben, en las últimas horas ya se hablan las primeras encuestas que dan a María Guardiola como actual presidenta de la Junta de Extremadura. Es la parte favorita indiscutible y ahora habrá que ver si es necesario que comparta los votos con la extrema derecha. El bloque de izquierda, el PSOE, perdería escaños, hasta 9 en el peor de los casos respecto a anteriores convocatorias. Una caída inédita en Extremadura de los socialistas. Y habrá también elecciones en la Comunidad de Aragón. En poco más de una hora, el presidente Jorge Azcona anunciará que el próximo 8 de febrero se convocarán elecciones a su Parlamento. Lo hace tras 2 años sin aprobar presupuestos y con una debilidad parlamentaria forzada por la salida de Vox el año pasado. Será la primera vez que Aragón tenga un adelanto electoral. Y la UCO de la Guardia Civil investiga si la trama de Leire Díez cobró mordidas por mediar en 5 contratos. Junto a ella también se investiga al expresidente de la SEPI y al empresario Anchón Alonso. Analizan si habrían ingresado 750.000 euros en forma de comisiones entre 2021 y 2023. Y es noticia de última hora, el Ministerio de Consumo ha sancionado con 64 millones de euros a la plataforma en línea de alquiler de viviendas turísticas Airbnb por, entre otros motivos, publicar anuncios de alojamientos turísticos sin licencia. La resolución es ya firme. Y hoy en nuestro programa de Buenos Días Canarias ha estado el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, ha hablado sobre todo del turismo y de la crisis habitacional.
Pero nosotros tenemos que ponerle límite al crecimiento si de verdad queremos mantener nuestra sostenibilidad. Hay que tener en cuenta que Canarias ya tiene más de 2.260.000 habitantes. ¿Debe seguir creciendo? Sí, pero de forma ordenada. Bueno, pues esto es todo de momento. Isaac, volvemos en un momento con más noticias. Buenos días, Canarias. Seguimos y ahora tiempo para los deportes. Con camisetas de apoyo para sus compañeras, así bueno se aparentaba el Costa de Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López en el último partido en Liga de este 2025 en casa, en el Heliodoro. Fue un empate la que supuso el conjunto del Maestre ante el Dus Logroño. El Costa de Tenerife saltó al Heliodoro Rodríguez López con la ambición de sumar el segundo triunfo de la temporada en el recinto capitalino. Ante uno de los rivales más flojos de la categoría, el Dus Logroño, las blanquiazules salieron al ataque y a los 13 minutos de juego, Natalia Ramos aprovechó este rechace y desde la frontal del área perforó la portería defendida por la guardameta visitante. Ventaja que no relajó a las jugadoras de Eder Maestre. Siguieron atacando buscando ampliar la ventaja, tanto en la primera parte como en la segunda mitad. Pero lo que llegó al final fue el tanto del conjunto riojano. En el minuto 77 el balón le llegó a Pau Rubio dentro del área y no perdonó ante Noelia Ramos. En una acción bastante aislada nos condena el error de una falta ahí, creo que de contundencia, pero bueno, al final esto es fútbol y bueno, al final los pequeños detalles en la máxima categoría te penalizan. Cosecharon un empate que sabía poco, pero no tendrán tiempo para lamentaciones. El próximo sábado se medirán al Sevilla en los octavos de final de la Copa de la Reina. Un partido que además van a poder seguir aquí en directo en Televisión Canaria. Y el delantero catalán del Club Deportivo Tenerife, Enric Gallego, fue determinante en la victoria del conjunto blanquiazul 0-1 en su visita al Avilés. Es el sexto tanto de la temporada para el delantero tinerfeñista. Solo 2 derrotas había sufrido el Real Avilés en el Román Suárez Puerta hasta la fecha. El Club Deportivo Tenerife llegaba mentalizado para un duelo exigente en lo físico. Adaptó Cervera a la disposición de los suyos, con Michael Mesa estrenando titularidad y acompañando arriba a Enric Gallego. Fue él precisamente el que abrió el marcador en el minuto 18. Un tanto a balón parado, otro más, en el que Nacho Gil saca de esquina colgando el balón al punto exacto al que tenía que llegar el delantero catalán tras el desmarque. La polémica llegó en el minuto 30, con esta acción en la que Babén toca el esférico con la mano, pero tras la revisión del video support, la pena máxima fue desestimada. Con el marcador a favor había cierta tranquilidad, pero el empuje del Real Avilés en la segunda mitad se hizo notar. A pesar de no tener ocasiones claras, sí que estaba llegando con mayor asiduidad, lo que llevó a Cervera a mover el banquillo. Los cambios dieron control de nuevo al Tenerife y a partir de ahí llegó el segundo tanto. Sin embargo, en línea vio claramente que Jesús de Miguel estaba en posición adelantada y el gol no acabó subiendo al marcador. Bastó con el 0-1 para que el Tenerife vuelva a sumar de 3, afiance el liderato y cierre su último desplazamiento del año con una alegría. Para mí hemos hecho un partido muy completo, muy completo, de los mejores del año. Quizá no con un juego muy brillante, que por momentos, en la primera parte sobre todo, para mí sí lo ha sido. Hay que tener en cuenta las condiciones del campo, de que había llovido mucho, del contrario, que empuja mucho, que juega muy bien en su campo. Y en baloncesto no hay fecha confirmada para que se dispute el encuentro aplazado entre el Dreamland Gran Canaria y el Baskonia. Probablemente se jugará en enero, ya que el 25 de ese mes acaba la primera vuelta y es un choque que computa para el pase a la Copa del Rey que se disputará en Valencia. Una cita en la que es muy probable que esté, quien decimos, la Laguna Tenerife, nuestro otro representante en la Liga ACB, que anunciaba ayer un acuerdo con Kostas Kostadinov para desvincularse después de que el búlgaro haya solicitado su salida. El jugador ha estado vinculado a la entidad isleña desde el año 2022. Un día antes de este anuncio, el sábado, la Laguna Tenerife vencía en Lugo al Río Breogán. Ahora viajan a tierras checas para enfrentarse en campo neutral al Herzliya israelí en la Champions, con las bajas por descanso de Huerta, Fittipaldo y Fran Guerra, sustituidos por Bordón, Rafa Rodríguez y Sangaré. Y ya son 7. El conjunto dirigido por Chus Vidorreta sumó su 7ª victoria en la ACB tras imponerse al Río Breogán en Lugo.
La Laguna Tenerife llevó el control del encuentro durante los 40 minutos, cerrando cada uno de los cuartos con ventaja en el marcador. El acierto desde el exterior fue clave para los aurinegros, que lograron anotar 14 de los 25 lanzamientos de 3 puntos. El canadiense Aaron Dornekamp fue el jugador más destacado del partido, convirtiéndose en el MVP con 22 créditos de valoración tras anotar 6 triples. El duelo en tierras gallegas también significó el regreso a las canchas de Marcelinho Huertas. Después de perderse 2 encuentros, uno de ACB frente al Real Madrid y otro de Champions frente al Trapani Shark, el base brasileño volvió a disfrutar de minutos, disputando 17 y en los que aportó 15 puntos. El equipo no regresará a la isla, ya que afrontará su compromiso europeo con el liderato grupo ya asegurado para cerrar la primera fase de la competición. Tras esto volverá a Tenerife y 2 días después viajará de nuevo para medirse el sábado al Girona Basket. Y el único de nuestros representantes en la élite del vóley que pudo disputar su partido fue el Guaguas, que ganó 0-3 en Tarragona. Se aplazaron el San Roque Cisneros, el Emalsa Gran Canaria Zaire y el Heidelberg Tenerife Libis La Laguna, que se disputará, por cierto, este próximo miércoles a partir de las 8 de la noche. A propósito, esta mañana se van a sortear también la Copa de la Reina y las Copas del Príncipe y la Princesa con equipos canarios en ese sorteo. Y magníficas noticias las que nos llegan desde el Mundial Junior de Surf en Punta Rocas, en Perú, donde 2 canarios nacidos en Lanzarote se proclamaron campeones del mundo sub-18. Sol Borelli, campeona del mundo femenina por primera vez, y Dylan Donegan por segunda vez en masculino. Ambos firmaron un logro histórico. España es el único país con 2 títulos mundiales. En una jornada final marcada por la exigencia de las condiciones y la máxima igualdad, ambos surfistas demostraron control, madurez, competitividad y una gestión ejemplar de cada manga, imponiéndose con autoridad en sus respectivas finales. Dylan superó a 2 hawaianos y Sol lo hizo con sus rivales australiana y francesa. Pues hasta aquí la información deportiva de este lunes. Mucho que contar, Isaac, cosas buenas, cosas menos buenas, a ver si durante la semana pueden ser más positivas. Bueno, positivo el triunfo este que acabas de comentar. Por ejemplo, del esto sí, surf. los chicos conejeros que también nos traen buenas noticias en surf. Sí, muy bien. Fati Febles, gracias. Gracias, Isaac, hasta mañana, buenos días. Canarias, por cierto, es una de las regiones con las tasas de pobreza infantil más altas de todo el país. Desde el Banco de Alimentos siguen pidiendo ayuda de forma urgente y Siar Pérez, al mes llegan a atender a más de 18.000 personas. En lo que va de 2025, este Banco de Alimentos ha logrado recaudar más de 1.600 toneladas de productos y ahora en este mes de diciembre refuerzan esa recogida tanto en comercios como en centros educativos. Nos encontramos ya con Miriam Cañada, coordinadora general del Banco de Alimentos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Como decíamos, el Banco de Alimentos presentes en cada rincón y este diciembre pues de forma más fuerte, por así decirlo, ¿no? Sí, es verdad que en diciembre reforzamos son las pequeñas campañas de recogida de alimentos en empresas, centros educativos, también hacemos diferentes acciones solidarias, entonces hace que este mes para nosotros sea un mes de mucho más trabajo porque se incrementan las donaciones. De hecho, te iba a preguntar por eso, estos meses de Navidad la gente se vuelve más solidaria. Sí, es cierto que al final cuando llega enero pues notamos esa diferencia y siempre decimos que hay que ser solidario todo el año, pero es cierto que en Navidad, en esta fecha, pues siempre tenemos estamos como un poquito más propensos a ayudar a quien lo necesita. Te iba a preguntar por los productos que ahora mismo más necesitan en el Banco de Alimentos. Bueno, productos básicos como siempre, leche, alimentos infantiles, también importantes los productos de aseo, como colonia, champú, gel de baño, y también intentamos en la medida de lo posible algún producto navideño, como turrones, incluso panetones o tal, para también intentar endulzar en la medida de lo posible pues bueno, la mesa de quien más lo necesita. No sé si ustedes también recogen juguetes para esos Reyes Magos y esos Papá Noeles. Sí, es cierto que normalmente no son productos que solamos tener, pero sí que es cierto que bueno, hacemos esta excepción, entonces sí es que es cierto que las campañas de recogida, pues lo que son juguetes nuevos o también en próximas acciones como el telemaratón que haremos el día 17, también recogemos juguetes nuevos para también un poco poner más ilusión en las casas, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a este Banco de Alimentos, Miriam? Bueno, pues en principio, desde pasando por aquí a dejar un producto que quieran donar, como también te comento, los puntos de recogida del telemaratón, pues poniéndose incluso en contacto con nosotros a través de las redes sociales y buscando la fórmula para ayudar, siempre encontramos la manera. Muchas gracias por atendernos y también por la labor que desempeñan, Miriam. Gracias a ustedes.
pues como ya ven, ser un poquito más solidarios estas Navidades y también, como no, olvidarse de ello, de serlo todo el año, compañeros. La empresa pública Proexca va a celebrar este martes en Las Palmas de Gran Canaria un evento denominado Liderazgo Empresarial de las Mujeres Canarias, con la premisa de que las pymes lideradas por mujeres son el motor de la economía y de las familias de nuestro archipiélago. Proexca pretende con esta iniciativa ofrecer su ayuda a las empresarias de las islas para que puedan crecer, potenciar su negocio y elevar la visión de su propia marca. Hay un conjunto de operadores en la comunidad autónoma que está trabajando. Pues para hablar de este asunto está con nosotros Pilar Luis, que es la CEO de Accionet. ¿Qué tal, Pilar? Buenos días. Hola, muy buenos días, Además, Isaac. ¿Qué que tal? eres uno de esos 3 ejemplos de mujeres con éxito que va a estar en estas jornadas. Me imagino que una responsabilidad contar al resto de compañeras cómo se logra tener éxito en una pequeña o mediana empresa. Sí, totalmente. Nosotros mañana tenemos el encuentro en Las Palmas, empezaremos sobre las 10:30 de la mañana. La principal objetivo de todos nosotros es incentivar, motivar a todas aquellas mujeres canarias empresarias que todavía no han tomado el reto de asumir la digitalización y la internacionalización, que claro que sí se puede y podemos mañana practicar e incentivarlas a todas ellas para que se animen, las que ya están y las que quieran entrar en el programa. Se habla mucho de internacionalización, de internacionalizar las empresas, pero eso es complicado. ¿Cómo se le explica a una empresaria, a una mujer autónoma que tiene su pequeño negocio, que tiene que expandirse? Es complicado. Sí. La verdad que es bastante complicado, no se ha hecho fácil, no es un camino de rosa porque hay que decirlo desde el principio. Sobre todo es un cambio de mentalidad, porque no solo es vender, sino tu empresa pasa a nivel estratégico, que es crecer. Entonces tienes que tener un cambio y un propósito y dentro de este propósito poder avanzar dentro. Y para ello hemos contado, Accionet ha contado con Proexca en los últimos 6 años y además de otros programas que ellos han enfocado en el área del liderazgo de la mujer canaria empresaria. En el archipiélago en Canarias aumenta considerablemente el número de mujeres autónomas, se arriesgan a emprender su propio negocio. Uno de los retos es la digitalización, que tú lo has comentado. Correcto. ¿Qué sectores, Pilar, están, digamos, más pegadas a la digitalización y cuáles se están olvidando un poco de hacerlo, que es fundamental? Sí, si sabes, en mi empresa somos desarrolladores de software y estamos muy en el área de digitalización. Soy una mujer tecnóloga, ingeniero informática de carrera, además de otros títulos, pero principalmente tienes que amar lo que haces, ¿no? Que es el objetivo principal. En el sector principal que tenemos en el mercado, en el sector sanitario. El sector sanitario, a raíz de todo lo que nos ha pasado con el COVID, se está digitalizando muchísimo. De hecho, ahora en breve hay varias ferias que participaremos también, pero el sanitario, tanto el médico como el dental, está siendo puntero en Canarias para poder internacionalizar, que es uno de los productos que nosotros estamos en Latinoamérica internacionalizando. Y desde Canarias quiero hacer un llamado porque necesitamos que esas mujeres canarias empresarias, tanto autónomas o que lleven una empresa, quieran avanzar y quieran asumir este reto. No es fácil, es muy solitario en algunos casos, pero sí se puede avalado con diferentes instituciones que tenemos en Canarias y no vas sola, vas acompañada de muchos de ellos, entre ellos Proexca y un programa que se llama We Connect de mujer empresaria que también ellos avalan de esto. Unas jornadas que ponen la mirada en el liderazgo femenino. Total. ¿Crees, Pilar, que ese liderazgo ocupa el espacio que se merece? ¿Está costando demasiado? Está costando demasiado, Isa. Gracias por hacerme esa pregunta, pero cuesta demasiado. El objetivo principal de nosotros mañana no es solo decir que estamos internacionalizando, sino queremos dar a demostrar que la mujer canaria sí puede. Y no solo es vender, es ir allí, internacional y apoyarte del equipo. Pero la mujer canaria empresaria totalmente puede ir con ello y en los proyectos de digitalización como tecnóloga. Claro. En estas jornadas donde vas a jugar un papel importante porque vas a ser una de las ponentes, ¿qué mensajes, si nos tuvieras que resumir, vas a transmitir a todas esas mujeres que acudan? Porque claro, son mujeres que son empresarias como tú y que a lo mejor algunas de ellas están perdidas en sus negocios, no saben exactamente cómo salir adelante. ¿Cuál sería el mensaje principal? El mensaje principal que yo daría como objetivo es que tienen que conseguir su propósito dentro de la empresa. ¿Y cuál es el objetivo? Y una de las áreas es la internacionalización. Fácil no es, pero difícil tampoco. Y en función de eso puedes ir avanzando y esas mujeres pueden avanzar. Las organizaciones en Canarias nos apoyan muchísimo. No he estado sola cuando iba a Panamá o Colombia, siempre iba avalada en oficinas de Proexca o del ISEX también, que estaban allí con nosotros, y nunca estuve sola, siempre estuve apoyada. Y nuestra tecnología, que creemos que a veces que en el exterior no es tan buena, es muy buena. Solo que hay que dar la apertura, el cambio y la mentalidad, y de esa manera poder avanzar. No es fácil.
como te he dicho en la entrevista, pero yo creo que la mujer con el apoyo adecuado y oyéndonos nuestros casos de éxito, que estaremos mañana en este encuentro, que nace, es nuevo y queremos apoyar y ayudar, creo que haremos con un poquito con ellas en el corazón para que se animen a participar e internacionalizar. Y en el caso concreto de Pilar Luis, pues no sé cuáles han sido los principales obstáculos con los que se ha encontrado hasta llegar a tener la empresa con la que había soñado y que tuviera una expansión con la que también había pensado en algún momento. Tuve mucho contratiempo a lo largo del camino, pero lo importante no solamente es caer, sino levantarse. Aunque parece una metáfora, no lo es. Tienes que tener una mente totalmente abierta y rodearte de personas adecuadas que quieran. Pertenezco a diferentes organizaciones de networking, estoy en BNI, soy rotaria. A su vez he aprovechado esas cadenas que no solamente me da Proesca el ICE, sino BNI y la parte de Rotary. Y cualquier otra organización de networking que pueda avalar, en este caso en Panamá y en Colombia, donde estamos físicamente a la fecha de hoy, y haremos más planes de expansión en los próximos años. De eso no tengo duda. Muy bien, pues no tenemos duda que las jornadas van a ser un éxito. Pilar Luis, CEO de Accionet, gracias por venir, por acompañarnos y felicidades por ser una de esas mujeres referentes en el éxito empresarial. Pues muchísimas gracias y que las chicas se animen y que puedan participar y que no están solas. Muy bien, gracias, buenos días. Bueno, vamos a comenzar una ronda por todo el archipiélago para conocer cuáles son los efectos de Emilia, que ha dejado incidencias pero también estampas navideñas. Vamos a comenzar por la isla de La Palma. Los trabajos se centran en poder reabrir los accesos al Roque de los Muchachos. Mónica Gómez, cuéntanos. Sí, porque como les decíamos en la anterior conexión, esos accesos permanecen cerrados desde el pasado viernes por precaución. Había alerta de nevada, había que proteger que la gente no se acercara hasta el Roque de los Muchachos, pero queremos saber qué va a pasar con esa carretera. Nos acompaña esta mañana el consejero de Emergencias, Darwin Rodríguez. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está previsto que se desarrollen los trabajos ahora? Ya la borrasca se ha ido, pero toca trabajar pues para poder volver a habilitar esta LP4. Bueno, continuamos en toda la red viaria insular poniéndola a punto para poder abrir esas 3 vías que tenemos cerradas por precaución, las Mimbreras, la LP109, la LP4, que es la carretera de acceso al Roque de los Muchachos, y los Brecitos, la 214, aún hay pues algo de barranco, las Angustias, y en cuanto termine pues se procede a rehabilitar y abrir el paso. En la LP4, la carretera donde nos encontramos, vemos el cartel que nos indica cerrado. ¿Cuándo está previsto que pueda ser reabierto para que la gente pueda disfrutar de esa nieve? Bueno, estamos con la máquina quitanieve ya trabajando en cumbres. Hay también en cotas más bajas placas de hielo, dada la temperatura, pero con el espléndido día que hace hoy, que no hay nubosidad, pues probablemente terminen de derretirse y terminemos los trabajos con el quitanieve para mañana o pasado poder tener abierta y operativa la vía. En La Palma también nos toca estar pendiente, Darwin, mucho es de los desprendimientos, ¿no? Es habitual, tenemos varios puntos que son susceptibles de sufrirlos. ¿En qué punto nos encontramos en ese aspecto? Bueno, continuamos. Sí es verdad que al tener empresas y personal propio del Cabildo activo durante toda la situación de la emergencia meteorológica, está bastante bien la red viaria, y hoy estamos pues con algún que otro pequeño desprendimiento que ha pues amanecido en el día de hoy, ¿no? Que ha sido durante la madrugada, pero la verdad que bastante bien conservado todo. Lo decíamos antes de comenzar este directo, Darwin, quizá faltó un poquito de agua, ¿no? Para lo que estamos acostumbrados en las últimas borrascas, viento, nieve, pero que nos faltó agua. Sí, al final fue más bien costero. Estamos también con los municipios que tienen pues playas, echándoles un cable para que rehabiliten esas zonas limítrofes a las carreteras. Pues han tenido también, pues sobre todo en Tazacorte, ¿no? Que es el municipio más afectado, yo creo, en el tema marítimo, pero faltó agua, faltó más agua y menos viento, ¿no? Al final siempre el agua es agradecida y el viento no, por la alta afección que tiene, sobre todo a la agrícola. Muchas gracias, Darwin. Pues seguimos pendientes. En La Palma ha pasado esa borrasca, Emilia, pero ahora toca recuperarnos, ¿no? Atender a esas carreteras, como decía el consejero, que siguen cerradas, que hay que actuar en ellas para devolverles la seguridad debido a esos desprendimientos que se han producido, y también pues trabajando las máquinas para que en unos días podamos disfrutar de esa nieve que tenemos en el Roque de los Muchachos, compañeros. En Lanzarote el paso de la borrasca no se ha saldado con ningún incidente grave. José María de Páez, tal vez lo que habría que reseñar es la lluvia que ha caído y que es beneficiosa para el campo de la isla.
Efectivamente, buenos días. Eso es lo que resaltan todos los entendidos, sobre todo la gente del campo lanzaroteño. Un dato importante, el acumulado en el sur de la isla, en Yaiza, en el campo de fútbol. El sábado solo fueron más de 70 litros por metro cuadrado. En el global han sido más de 90 litros por metro cuadrado. Una cantidad importante para lo que suele llover en la isla de Lanzarote, en el sur, en Yaiza, fue donde más agua cayó, y también en el municipio de Teguise, en la zona, en el pueblo de Los Valles, se registraron hasta 70 litros por metro cuadrado. Aquí en Arrecife, que suele ser punto conflictivo, no hubo que reseñar grandes incidentes, algunas alcantarillas que se desbordaron y también alguna pequeña inundación, pero lejos de los incidentes que se suelen montar en otras ocasiones cuando se acumulan más de 20 litros por metro cuadrado en el espacio de una hora. Hay que reseñar que sí, que el viento y el fuerte oleaje estuvo incomunicada a Lanzarote de la Graciosa, sobre todo durante un día, y que el viento también pues cortó alguna rama, sobre todo de palmeras, que es el árbol, la planta que más abunda en la isla. Saludamos ahora a David Suárez, es portavoz de la AEMET en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Paso de la borrasca Emilia, que nos ha dejado la mayor nevada desde el año 2016. Pues sí, uno de los factores que iban a tener lugar pues serían nevadas importantes, sobre todo en cumbres de Tenerife y bueno, pues también ha nevado en la cumbre de Gran Canaria, en la isla de La Palma. Teníamos esos avisos por nieve, por acumulaciones importantes en la isla de Tenerife con ese nivel naranja y bueno, pues han cumplido esas predicciones que hacíamos días previos. No sé si la borrasca la podemos dar ya por finalizada, su paso por el archipiélago. ¿Cuál va a ser la previsión para los próximos días aquí en las islas? Pues sí, ahora mismo la borrasca se ha desplazado hacia el nordeste y tiene pues varias comunidades autónomas en lo que es la península ibérica con nivel naranja y rojo, así que sigue lo que es su ciclo de vida, pero a Canarias sí que ya en la tarde de ayer nos abandonó y hemos ido pues recuperando esa normalidad. Estamos ahora bajo la influencia del anticiclón de las Azores. Las borrascas van a transcurrir al norte de este anticiclón, tendremos alguna entrada de alguna frontera húmeda que pueda dejar precipitaciones de carácter débil en las vertientes norte de las islas, pero situación estable con viento de componente norte y con algo de todavía de mal estado del mar. Tenemos algún aviso de nivel amarillo por mar combinada de 4 a 5 metros, sobre todo afectando a la parte oriental del archipiélago, pero recuperamos lo que es la estabilidad tras el paso de esta borrasca de gran impacto Emilia. Bueno, pues nos quedamos con ese titular que poco a poco se va recuperando la normalidad, la estabilidad en el archipiélago. David Suárez, portavoz de la AEMET aquí en el archipiélago. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Gracias a ustedes. Buen día. Bueno, pues en la isla de Lanzarote ya han comenzado los ensayos de la gala Sobre el mismo mar, con la que Televisión Canaria va a darle la bienvenida al nuevo año. Este lunes se van a grabar parte del espectáculo, lo hará en el Charco de San Ginés y el próximo miércoles el equipo se va a trasladar hasta los Jameos del Agua. Es una gala que tendrá acento canario, humor y música como los grandes protagonistas. Todos los detalles a la vuelta de publicidad. Continuamos en Buenos Días Canarias. En Arrecife ya han comenzado los ensayos de Sobre el mismo mar, la gran gala de Nochevieja que Radio Televisión Canaria va a grabar este año en la isla de Lanzarote. El Charco de San Ginés y los Jameos del Agua son los dos escenarios que se han escogido para grabar este programa. Precisamente José María de Páez se encuentra en el Charco de San Ginés. No sé, José María, si ya han comenzado hasta hora de la mañana las grabaciones. Lo que hay que resaltar, buenos días, es que anoche hubo grabaciones hasta altas horas de la madrugada. Es cierto que la lluvia ha retrasado mucho este proceso y va a volver a haber grabaciones aquí en el Charco de San Ginés. Se calcula sobre las 7 de la tarde. Como pueden ver, está todo colocado. Es verdad que el equipo técnico también está cubierto por las lluvias y se están ultimando pues esos detalles necesarios para que la grabación salga perfecta. Sin lugar a dudas va a ser un acontecimiento importante, ya lo está haciendo aquí en la capital de Lanzarote, en Arrecife, por el despliegue tan impresionante de artistas que se van a subir en este escenario y en el de los Jameos del Agua.
tenemos a Braulio como representación local, también tenemos a Pancho Corujo, a los campesinos, a Olga Serpa, es decir, lo más granado del mundo artístico del archipiélago. Están esperando en algunos de los casos a que se sequen los equipos para que poder continuar con los trabajos. Ahora por la mañana las cuestiones son más técnicas que otra cosa, para después ya por la tarde seguir con las grabaciones de lo que va a ser esta gran gala. Ya vemos que la borrasca también ha ocasionado estragos en esa grabación de ese programa. Vamos a continuar, por cierto, conociendo los efectos de la borrasca Emilia, que ha azotado con fuerza algunos puntos del archipiélago, pero que ha dejado también imágenes amables como en las cumbres. Luis Muro, allí te encuentras tú precisamente. Así es, Isaac, estamos en la cumbre, todavía seguimos en la cumbre de Gran Canaria, en concreto en el Mirador de la Goleta, en el espacio natural protegido del Roque Nublo. A mi espalda, el monumento natural del Roque Nublo, que ya empieza a estar coronado de esas nubes que preveía la Agencia Estatal de Meteorología, la EMET, y que está llegando de la vertiente norte a la vertiente sur de Gran Canaria. En este punto no ha llovido en lo que llevamos de día, la temperatura ronda entre 6 y 7 grados, con una sensación térmica de 3-4 grados de temperatura. Como digo, estamos en el Mirador de la Goleta, en la vertiente, lo que da inicio a la vertiente sur de la isla, y ya empieza a llegar esas nubes negras, oscuras, que de la parte norte hacia esta zona de la cumbre de la isla de Gran Canaria. Y en la Isla del Hierro, por el momento, sigue vigente el plan insular de emergencia. Las incidencias durante el fin de semana se han centrado sobre todo en la caída de ramas y piedras. Ahí está nuestra compañera Aridia Marichal. Buenos días, Canarias. Pues sí, lo que se han registrado son desprendimientos en diferentes vías de la Isla del Hierro. La carretera de la cumbre, la HI1, sigue cerrada. Hoy se van a evaluar los daños por la caída de ramas y también de piedras. Día de evaluación, aunque en estas primeras horas de la mañana la situación está mucho más calmada. Lo más sobresaliente en la Isla del Meridiano ha sido el oleaje y también el fuerte viento, con rachas que han superado los 100 kilómetros por hora en diferentes puntos, especialmente en la parte alta, en el Pico Malpaso. Emilia, que tampoco ha dejado grandes incidencias en La Gomera, el presidente de su cabildo nos comentaba precisamente aquí en Buenos Días que estaban muy pendientes de las carreteras por esos desprendimientos. Eso sí, no se han librado ni del oleaje, ni del viento, ni Sara Arbelo de la lluvia. Efectivamente, aquí la borrasca Emilia, aquí en La Gomera, ha dejado registradas varias incidencias sin daños personales, afortunadamente. Durante la borrasca se registraron fuertes rachas de viento que impidieron la llegada y la salida de los propios aviones aquí en la isla. También provocó caídas de árboles y de diferentes objetos en diferentes zonas, así como los desprendimientos que se pudieron ver durante el fin de semana en Valle Gran Rey. Ahora, tras el paso del temporal, el Cabildo activó las labores de limpieza, la revisión de infraestructuras y el restablecimiento de los servicios básicos. Además, se desactivó el plan de emergencia insular y se reabrieron senderos, pistas forestales y zonas recreativas, avanzando progresivamente en la normalidad en todas las islas. Y vamos a conectar de nuevo con nuestra compañera Eva Trujillo. Cuéntanos, Eva. Sí, Isaac, vamos a hacernos eco, si te parece, de una exclusiva que acaba de lanzar el diario El Debate. En ella aseguran que el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se reunió en las 72 horas previas a la detención de otro de los implicados en la trama de Plus Ultra. Ahí lo ven, 72 horas antes de su detención con este empresario, y que lo hacían en un monte de Madrid de forma clandestina. Hablábamos del empresario Julio Martínez, detenido ahora por blanqueo de capitales en el marco de esta investigación contra la aerolínea Plus Ultra. Ambos permanecieron, dicen, más de una hora ahí reunidos, donde no había cobertura, escoltados, eso sí, para después acabar desayunando juntos en un encuentro en el que también hablan de la participación de 4 vehículos oficiales y hasta 6 agentes que estaban de escolta.
Y mañana está previsto que el Consejo de Ministros apruebe 100 millones de euros para la acogida de menores migrantes aquí en el archipiélago. Hoy además le hemos preguntado en Buenos Días Canarias al secretario de Estado, a Rubén Pérez, sobre si el Real Decreto para la acogida respeta los derechos de estos jóvenes. Esto es lo que nos ha contado. El menor hay que escucharlo y muchas veces existe también un arraigo real, ¿no? Estos menores llevan mucho tiempo en la Comunidad Canaria, algunos incluso tienen ya puestos de trabajo. No es tanto la cuestión de prisa, necesitamos es que sea un procedimiento muy garantista y que sobre todo piense en el futuro de ese menor en nuestro país. Y estamos atentos al ataque terrorista contra la comunidad judía. Las autoridades australianas confirman ya la muerte de 16 personas, incluido uno de los autores de este tiroteo que ocurrió el domingo en la playa de Bondi, al este de Sydney. Ese era el momento en el que los bañistas huían en pánico mientras escuchaban disparos en la propia playa. Ahora se sigue trabajando en la zona mientras aseguran que uno de los autores ha sido abatido y otro se encuentra detenido. Por el momento se cifran al menos 29 las personas heridas. La policía australiana habla de ataque terrorista y el gobierno local afirma que fue dirigido contra la comunidad judía. Precisamente Pedro Sánchez ha condenado este ataque, lo hacía a través de las redes sociales, donde ha podido trabajar contra el terrorismo. Hay que decir, Sánchez aseguraba que se debe trabajar incansablemente para erradicarlo, ahí lo leen, ya que no tiene cabida en nuestra sociedad. Por cierto, que Israel acaba de alertar a sus ciudadanos sobre posibles imitaciones a este ataque ocurrido en Sydney en los próximos días y les advierte para que no acudan a actos multitudinarios con motivo de la festividad judía. Y en Chile, la ultraderecha gana las elecciones. Se cumplen los pronósticos y José Antonio Kast del Partido Republicano vence con el 58% de los votos frente al 41% de su rival, Janet Jara, del Partido Comunista. Es el giro más radical que da la política chilena en 35 años de democracia. Todos que hoy día la democracia habló fuerte y claro. Hace pocos minutos me comuniqué con el... Pues esto es todo por hoy. Si quieren ponerse en contacto con nosotros para denunciar alguna situación, les vamos a recordar nuestro número de WhatsApp. Ahí lo ven, 679-773-238. Y si prefieren hacerlo a través del correo electrónico, pues lo pueden hacer a oficinadelespectador@tvcanaria.tv. Estamos atentos a sus mensajes y cada miércoles, ya lo saben, en la oficina del Espectador trataremos de darles respuesta. Pues por fortuna la borrasca Emilia no ha causado muchos estragos en el Belén de arena de la playa de las Canteras. Estefanía de Blasio parece que por fin va a ser inaugurado en unos minutos. Buenos días, Canarias. El Belén de arena de las Canteras ha resistido el paso de la borrasca Emilia y ya están aquí ultimando todos los detalles para la inauguración que está prevista a partir de las 11:30. Ya, como se puede ver detrás de mí, están las escenas preparadas y listas para ser disfrutadas por el público. Además, este año más especial, si cabe, con el 20 aniversario. Vamos a hablar con Adai Rodríguez, que es el director de Gestión y Comunicación del Belén de arena. Lo primero de todo, parecía que no, estábamos todos temblando de que a lo mejor el Belén de arena se iba a ver afectado por la borrasca Emilia. Bueno, afectados claro que se ha visto, porque ha soplado muchísimo y el mar ha subido, no ha entrado en el Belén por el muro de protección que siempre ponemos y este año lo hemos reforzado un poco, pero bueno, ha resistido bien, se han reparado las pequeñas, las pequeñas cositas que sucedieron. Es verdad que hubo que hacer un plus porque mientras estaban trabajando había cosas que se caían y había que volver a reparar, pero bueno, el resultado al final yo estoy súper contento, la verdad. Pues sí, además vamos a hablar un poquito porque este año está dedicado a Gran Canaria, a la figura de Néstor y encima, como yo decía, es el 20 aniversario, tenía que inaugurarse sí o sí. Sí, es que ha sido contra viento y marea literalmente, pero sí, era demasiado importante el evento en sí y la fecha en concreto porque bueno, son 20 años, es una cifra muy bonita, muy redonda para celebrarla con todos y es mucho el apoyo que hemos tenido para poder abrir, así que no podíamos no hacerlo. Y vemos la expectación, porque son muchas las personas que ya se están asomando para poder ver el Belén de arena, todos los ojos estaban puestos en que no se viera afectada. Vemos que las escenas están preparadas, incluso los escultores nos decían que hasta la lluvia ha venido bien porque se ha quedado más compacta la arena, ha quedado mejor.
Sí, en ciertos casos ayuda mucho porque primero evita que se erosione el agua en sí, cuando viene tan fuerte acompañada de viento, bueno, pero cuando ha habido ya solo lluvia es un puntazo porque mantiene la arena en su sitio y entonces pues mantiene más tiempo las esculturas intactas. Bueno, cuéntanos, porque ya hemos visto algunas de las escenas. Yo decía a la figura de Néstor y a Gran Canaria para sorprender a todos los visitantes. Sí. Tenemos un par de escenas en el recorrido que hacen, bueno, como siempre nos gusta transmitir los valores de nuestras islas a través del arte, y Néstor es uno de nuestros artistas más reconocidos y bueno, con mejor obra, que vamos a contar de él, pero sí que nos apetecía hacerle ese guiño. Y aquí tenemos, por ejemplo, una pieza que está todavía modelándose durante los próximos días, que eso estaba ya previsto para que la gente viera en directo cómo es el proceso de trabajar, y hecha por además Etual Ojeda, que es el padre del arenismo, nuestro impulsor de todos estos proyectos, y al que van a poder disfrutar en vivo los próximos días para terminar cada detalle de esta escultura. Bueno, Adai, nos decían algunas personas que estaban asomadas que ahora sí que comienza la Navidad aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Sí, la verdad que cuando oyes esos mensajes se te saltan las lágrimas, porque nos lo dicen mucho que para ellos empieza la Navidad cuando vienen a ver el Belén de arena. Y es de los impulsos que tienes cuando hay momentos así de más dureza, de oye, vamos a sacarlo para adelante a pesar de todo y tal. Recuerdas estas cosas y vale la pena. Bueno, y no queremos terminar sin recordar ese fin solidario que además tiene este Belén de arena, que siempre se mantiene a pesar de que se inaugure con 10 días de retraso, pero aquí está ya todo preparado. Sí, es de las consecuencias más bonitas que ha tenido el Belén de arena, porque no fue, cuando nacimos, no fue una cosa que planteáramos, pero el agradecimiento que tenía la gente hacia las obras, pues bueno, pues hablando con ellos, con los escultores, decidimos que eso debía devolverse a la sociedad, y creo que es muy importante que en una época, en un evento que ha pasado por tantos avatares para poder abrirse, que por lo menos eso se traduzca en que la gente que está en situación de primera necesidad pueda recibir esa ayuda, pueda verse incrementada gracias a la generosidad de todos, y que esa generosidad, ese apoyo que nos han mostrado todos estos días para que podamos abrir, que mucha suerte, que tal, pues que se traduzca en euros para esta gente que realmente necesita pues poder comer muchos días, ¿no? Pues muchísimas gracias por habernos atendido. Pues ya lo ven, aquí está todo preparado para esa inauguración oficial de este Belén de arena. Se podrá disfrutar hasta el 8 de enero y no se olviden de ese fin solidario que tiene. El año pasado batieron récord de visitantes con más de 250.000 personas que vinieron a ver este Belén de arena en directo a la playa de las Canteras. Pues hasta aquí nuestro programa, y hoy nos marchamos desde la isla de Tenerife con esta imagen que nos llega en directo desde el Sausal. Vemos el Teide cubierto con un manto completamente blanco, la mayor nevada del Parque Nacional desde el año 2016. Ya saben que pueden seguir informados en nuestras redes sociales, la web, también en el Telenoticias 1. Nosotros regresamos mañana a las 8 de la mañana para darles los buenos días, Canarias.